Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 40. Capítulo 296. El Sol de la Frontera Norte. El amanecer atravesó las nubes y se extendió por toda la tierra. La ciudad de la alabarda helada se fue alejando poco a poco en la distancia mientras el carruaje, protegido por capas de caballeros, emergía lentamente del valle. Dentro del vagón principal, el ambiente era cálido y tranquilo. Emily se reclinó contra los suaves cojines, con la mano apoyada suavemente en la parte inferior del abdomen y cerró los ojos. Lois se sentó junto a Emily, entrelazando delicadamente su mano con la de ella. Parecía tener los ojos cerrados, con expresión tranquila, como si él también estuviera descansando. Pero en realidad, su mente nunca había estado del todo tranquila, estaba organizando el botín de esta guerra. Lois no era narcisista, pero tuvo que admitir que, en esta batalla por apoyar a Frozen Albert, había ganado mucha más influencia de la que esperaba. Edmond, el duque, no solo le confió públicamente el futuro de la provincia fronteriza del norte, sino que también le dio carta blanca para gestionar la situación general en la reunión de reconstrucción, desde la prevención de enfermedades hasta la distribución de alimentos. Además, también adquirió los caballeros del colmillo roto. Esta era la carta de triunfo de la élite de Ciudad Alabarda de Hielo, más de 1000 caballeros como un torrente de hierro. Ahora estaban alineados detrás de su carruaje, con los pies firmes en el suelo, escoltándolo a él y a Emily de regreso al territorio de la Marea Roja. Y la promesa del duque también incluía los regimientos Hierro Frío y Colmillo Plateado, que sumaban más de 3000 hombres y estaban en espera de ser transferidos. Estos caballeros, sumados a los que ya poseía, sumaban 5000 caballeros. Ahora, en toda la provincia fronteriza del norte, solo él poseía tal fuerza militar. También había recompensas de la capital imperial. Debía esperar a que la situación política se estabilizara. Luis creía que, con los esfuerzos conjuntos de las familias Edmond y Calvin, su recompensa sin duda no sería pequeña. Está claro que, en esta batalla, Luis no solo ganó poder, sino que también aumentó su propia fuerza. Aunque el Jardín de las Espinas Ardientes de la Furia era una invasión activa, había sido purificado e internalizado a través del corazón primordial. Su cuerpo se fortaleció, su potencial despertó y su magia se restauró. Lo más importante, por ahora, no había efectos secundarios, no se enredó en enredaderas, no perdió el control y no sufrió desviación de I. Además, Lois ya sentía que a medida que su magia aumentara, estas habilidades se volverían aún más fuertes. Aún recordaba a Tito, que luchó contra 14 caballeros extraordinarios en el campo de batalla. Quizás algún día podría ser tan formidable como él. Sin embargo, todo esto era lo que se merecía, pues había impedido que Tito arrasara toda la provincia fronteriza del norte. Si los bárbaros hubieran logrado enfurecer por completo la provincia fronteriza del norte esta vez y luego se hubieran dirigido al sur para invadir otras provincias, sin el emperador y 3 legiones importantes, con los nobles luchando entre sí, el imperio entero podría no haber resistido. En términos generales, ¿salvé el mundo? Por supuesto, Lois solo pensó eso para sí mismo, era muy chunibyo. Pero no pudo evitar soltar una risita silenciosa. Emily lo miró, sintiendo algo. ¿Te estabas riendo? No, dijo Lois carraspeando. Estaba pensando que aún queda mucho por hacer. ¿Cómo usar esta victoria para expandir mi territorio y mi influencia? Emily ya se había recuperado de la tristeza de la despedida y dijo con interés, cuéntamelo. Luis afirmó sin dudarlo, aunque la caída de los bárbaros fue un acontecimiento inesperado en medio del desastre. Fue precisamente esta crisis la que hizo que la provincia fronteriza del norte estuviera excepcionalmente libre de enemigos. Los pocos bárbaros que quedaban habían perdido hacía tiempo su amenaza, y la sombra salvaje que había permanecido sobre la provincia fronteriza del norte durante cientos de años había llegado a un final dramático. A menos que vuelva a ocurrir un cataclismo de la magnitud de la epidemia que asoló la región, la provincia fronteriza del norte entrará en un periodo de verdadera paz. Además, la capital imperial se encuentra ahora en un vacío de poder y no tiene tiempo para ocuparse de este remoto páramo. Esta es una gran oportunidad, si logro aprovecharla. Emily apoyó la cabeza en el hombro de Lois, sintiendo las puntas de sus dedos rozando rítmicamente su muslo, como si estuviera contemplando algo. Ella lo miró, en su rostro joven había una sutil aspereza. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?, preguntó en voz baja. Lois reflexionó un momento y luego abrió la palma de la mano como si desplegara un mapa del futuro. Quiero transformar el territorio de la Marea Roja en la verdadera primera ciudad de toda la provincia fronteriza del norte. Emily estaba un poco asustada. Pretendo reorganizar la distribución de la ciudad principal del territorio de la Marea Roja. El edificio administrativo, las escuelas, los cuarteles, los talleres y el mercado central, nada puede faltar. El territorio de la Marea Roja es solo el comienzo. El territorio de la Ola de Trigo, como centro agrícola donde se concentran la siembra de trigo, la cría de caballos y la ganadería, también necesita una expansión y modernización significativas. En cuanto al territorio de la Forja Estelar, está claro que no se trata solo de minería. Planeo añadir talleres de alquimia, grandes fundiciones y fábricas de ramas metalúrgicas para transformarlo en el centro industrial de toda la provincia de la frontera norte. ¿Estás hablando de integración urbana? Emily lo interrumpió suavemente. Exactamente, y las 3 regiones no pueden depender solo de las caravanas mercantes. También planeo construir carreteras para conectarlas, dijo Lois, y entonces, de repente, pareció recordar algo y rió entre dientes. Para enriquecerse, primero hay que construir carreteras. Emily se rió entre dientes. Es bueno que hayas dicho construir carreteras y no muros. También necesitamos construir muros, no solo muros de ciudad, dijo Lois, levantando una ceja. No solo quiero 3 ciudades, quiero más. Las zonas costeras necesitan ciudades portuarias para conectar las rutas comerciales con el sur y la capital imperial. Entre el territorio de la Forja Estelar y el territorio de la Marea Carmesí, se construirá otra ciudad artesanal para centralizar las habilidades y la mano de obra. Hay tantas ciudades por construir, dijo Emily en voz baja, pero su tono no delataba preocupación, solo tranquilidad. Algún día, la provincia fronteriza del norte se convertirá en una de las más poderosas del imperio, dijo Lois, palabra por palabra. Quiero que los nobles del imperio vean que las tierras fronterizas de las que tanto hablan también pueden tener orden y futuro. Emily lo observó hablar con elocuencia y, de repente, su corazón se aceleró un poco. ¿Este hombre realmente tenía solo 22 años? Lo que describió en sus palabras no era solo una ciudad, no era solo un territorio, sino la forma embrionaria de una nueva provincia fronteriza del norte. Era un futuro que nunca había imaginado. Pero cuanto más brillante sea el futuro, más fuertes serán las bases que requiere. Emily preguntó suavemente, pero, no importa cuánto planees, necesitas gente que lo haga. ¿Qué pasa si no hay suficiente gente?
Los labios de Lois se curvaron levemente al escuchar sus palabras, como si hubiera guardado esa pregunta en su corazón durante mucho tiempo. Levantó un dedo. Primero, los desplazados. La guerra ha terminado, pero aún hay muchos desplazados en la provincia fronteriza norte. Estableceré oficinas de registro de ciudadanos en varios territorios. Quienes deseen regresar, independientemente de su origen, recibirán tierras, ganado, herramientas y alojamiento temporal, siempre que firmen un contrato de registro familiar. Contrato de registro de residencia, repitió Emily. Sí, en cuanto firmen, estarán protegidos por las leyes del territorio de la Marea Roja y se convertirán en ciudadanos del territorio de la Marea Roja. Los impuestos serán razonables, el trabajo forzoso será transparente y también tendrán acceso a la educación y a oportunidades de manumisión. Eso suena muy interesante. La verdad es que es muy atractivo, sobre todo comparado con el caos de otros territorios, dijo Lois, encogiéndose de hombros. No necesito amontonar a cientos de miles de personas de la noche a la mañana, solo necesito una estructura de crecimiento estable. El segundo dedo de Luis se levantó. Entonces, esclavos. Emily asintió, claramente había pensado en eso también, ya que era el método más simple y directo. Lois continuó, puedo comprarlos a bajo precio a través del gremio de comerciantes de Calvin y emplearlos como trabajadores para proyectos de infraestructura. Está claro que este no es un sistema vitalicio. Planeo establecer un sistema de puntos de manumisión. Participar en trabajos, servicios y actos meritorios puede garantizar su libertad, lo cual es más transparente que liberar a un grupo de esclavos cada mes, como antes. Se convertirán en una nueva generación de artesanos, constructores de caminos, mineros y porteadores, así como en los futuros habitantes del territorio de la Marea Roja. Sin esperar la respuesta de Emily, Lois levantó un tercer dedo. Restos bárbaros. Emily levantó una ceja, ligeramente sorprendida. A quienes estén dispuestos a rendirse, los reubicaré en las aldeas de la Guardia Fronteriza, establecidas en la frontera. Serán incorporados al sistema de familias militares del territorio de la Marea Roja, con un periodo de servicio obligatorio, recibiendo entrenamiento y educación, dijo Lois con calma. En otras palabras, sus descendientes también se convertirán en los escudos del territorio de la Marea Roja. ¿Aceptarán esto?, preguntó Emily suavemente. Luis esbozó una leve sonrisa. Les daré razones para que estén de acuerdo. Hizo una pausa y agregó en voz baja. Al usar el nombre de la princesa de la tribu Luna Fría, tu persuasión personal tendrá un gran atractivo. Emily asintió pensativamente, ahora pensando en su confidente más cercana. Por supuesto, tampoco confiaremos completamente en ellos, dijo Lois, mirando hacia otro lado, con los ojos ligeramente fríos. Aunque los bárbaros han sido derrotados, su espíritu no se ha doblegado. Puede que se rindan a la realidad, pero eso no significa que no tomen represalias. Las aldeas de la Guardia Fronteriza estarán supervisadas por caballeros que yo personalmente designaré, y se establecerá una estructura organizativa dual, administrada externamente por bárbaros para asuntos internos, pero con el poder real en manos de los caballeros. El sistema de seguridad nacional militar también establecerá niveles de responsabilidad colectiva, garantizando que si una persona comete un error, toda la aldea será castigada. Junto con patrullas e inspecciones regulares, extinguiré cualquier chispa de traición antes de que se encienda. Por supuesto, añadió Lois suavemente, sus dedos golpeando suavemente la pierna de Emily, su voz firme, además de ser cautelosos con los bárbaros, también tenemos que empezar con nuestros propios asuntos internos. Emily lo miró y preguntó, ¿estás diciendo? Las leyes del territorio de la Marea Roja, dijo, habiéndolas ya formulado claramente en su mente. Personalmente redactaré un código legal básico para garantizar los derechos civiles y el orden en el territorio de la Marea Roja. El proyecto definirá claramente los derechos de propiedad, los derechos de cultivo y la libertad personal, garantizando que la gente común, incluso en medio de las ruinas del periodo de posguerra, pueda cultivar la tierra pacíficamente y reubicarse libremente, en lugar de seguir viviendo en el miedo y el caos. Al mismo tiempo, debe especificar los criterios para las recompensas y los castigos. Quienes tengan méritos en la guerra y contribuyan a la reconstrucción serán promovidos y recibirán tierras y propiedades según sus logros. Y quienes saqueen a la gente común, independientemente de su origen, serán juzgados públicamente y severamente castigados. Hizo una pausa, con una mirada ligeramente penetrante. Esta es una garantía interna de orden, más aún, una palanca moral para la expansión externa. Cuando en el futuro ampliemos nuestro territorio, podremos decir con orgullo que lo que traemos no es conquista, sino civilización. Pero la gente podría no entenderlo simplemente usando las leyes, le recordó Emily suavemente. Lois sonrió suavemente, como si ya hubiera reflexionado bastante sobre el asunto. Entonces, tenemos que hacer historia. Desde las ferias religiosas hasta los teatros, desde las aulas hasta los puestos de narración, todo el contenido propagandístico debe estar unificado. Me aseguraré de que la gente de toda la provincia fronteriza del norte escuche una sola voz. El territorio de la Marea Roja salvó la provincia fronteriza del norte. Luis derrotó al rey bárbaro Tito, conquistamos la paz y el futuro. Contrataré a poetas para que escriban crónicas del desastre bárbaro, retratando la locura de Tito y el derramamiento de sangre de los bárbaros de una manera impactante. Y luego describiré el momento en que traje esperanza al cañón de los huesos enterrados como un milagro divino. Así, este recuerdo quedará sellado en los libros de texto infantiles, se contará en historias familiares alrededor de la chimenea y se cantará en los poemas de taberna de los artistas viajeros. Los labios de Emily se curvaron ligeramente. ¿Vas a darte un título? ¿Salvador? ¿Señor de la luz sagrada? Lois se rió entre dientes, pero su tono era inusualmente tranquilo. El sol de la provincia fronteriza del norte, así me llaman, simplemente acepté. Emily se apoyó suavemente en su hombro. En realidad, no te juzgué mal, susurró con voz casi inaudible. Eres único, Lois. Las ruedas cortaron la nieve y las banderas se desplegaron como olas. Y mientras el señor y su señora estaban sentados en el vagón delantero, planeaban el gran proyecto para el futuro de la provincia de la frontera del norte. Detrás del carruaje, decenas de otros grandes carruajes seguían lentamente la procesión, transportando a las familias de los caballeros del colmillo roto. Llevaban sus pertenencias, ollas y sartenes, y emociones encontradas, hacia un nuevo hogar desconocido. Los carruajes se balanceaban constantemente, produciendo un ligero crujido de madera, mientras avanzaban por el camino cubierto de nieve y hielo. Clonk. Una rueda pasó sobre una piedra rota y el carruaje se sacudió. Instintivamente, Mary abrazó a su hija con más fuerza. Ella era la esposa de Smith, un líder de escuadrón de los caballeros del colmillo roto, de una familia de comerciantes de clase media en la ciudad de la Alabarda helada, y no estaba acostumbrada a este tipo de migración masiva. María estaba sentada en la esquina del carruaje, apoyada en una manta doblada y una caja de madera.
A su lado, otras 4 o 5 mujeres estaban sentadas sobre mantas, sosteniendo niños o acompañando a personas mayores, la mayoría de las cuales parecían cansadas. Una mujer de pelo corto chasqueó la lengua. Escuché que ese lugar finalmente se calmó después de la guerra y que las puertas de la ciudad fueron incendiadas. También he oído que es territorio bárbaro, susurró otra mujer mayor, asintiendo. ¿Acaso esa gente del territorio de la Marea Roja no son solo tribus salvajes del norte? María no respondió, solo apretó más la capa y atrajo suavemente a su hija hacia sí, envolviéndola en un abrazo. Había oído hablar del territorio de la Marea Roja, pero solo que Edmond, la hija del duque, parecía haberse casado con el lord allí. Además, ella no sabía nada. ¿Era este un lugar donde podía confiar el futuro de su familia? Mary pensó en el mercado anual de flores de primavera en Ciudad Alabarda de Hielo, y luego observó el viejo vagón que avanzaba a los tumbos con el tren. La nieve y el barro se pegaban a las ruedas, incluso dudaba que el suelo del vagón aguantara unos días más. Una ráfaga de viento frío pasó a través de una grieta y ella tembló. Al caer la tarde, el último rayo de sol se puso detrás de las montañas. El tren acampó al pie de la cresta. Varias ollas grandes estaban colocadas sobre la fogata, y las gachas saladas que contenían burbujeaban con vapor. Smith entregó personalmente cuencos de madera a los grandes carruajes que acompañaban la procesión, con la esperanza de ver a su esposa y a su hija. Subió al carruaje y, en el instante en que retiró la lona, vio una figura familiar en la esquina. «Come algo caliente rápido», dijo con una sonrisa, entregándole el cuenco de madera. María cogió el cuenco de madera, sus dedos tocaron la madera cálida, pero no bebió inmediatamente. «Smith, ¿de verdad necesitamos llevar a nuestro hijo a un lugar tan lejano?» Su voz denotaba profunda preocupación. Smith hizo una pausa por un momento y, como de costumbre, le alborotó suavemente el cabello. «Cuando lleguemos allí», dijo en voz baja, «lo entenderás». La noche cayó lentamente y el campo de nieve quedó en silencio. El vagón central del campamento aún tenía una vela encendida. Un joven señor, sentado a la luz de la lámpara, delineaba meticulosamente los futuros territorios y ciudades de la provincia fronteriza del norte. Y en el vagón familiar, en la parte trasera del tren, una madre mecía suavemente a su hijo para que se durmiera. Capítulo 297. Ganando corazones. En la tarde del 10º día, la línea de nieve retrocedió gradualmente y aparecieron parches de tierra desnuda y de color marrón oscuro en las montañas. El largo tren finalmente se detuvo con un ruido sordo cuando las ruedas se hundieron en la nieve. Uno tras otro, más de 50 carruajes pesados, estaban estacionados a lo largo de la carretera de montaña. El gran equipo de escolta se dispersó y comenzó a patrullar los alrededores. Las familias que acompañaban a los pasajeros también bajaban de sus vagones para ayudar con las tareas. Este era el raro momento en que abandonaban los vagones cada día. María bajó con cuidado del carruaje, sosteniendo una pequeña olla. Su falda estaba húmeda por el agua derretida, pero no se molestó en secarla. En lugar de eso, sostenía a su hija de 3 años, Annie, en una mano y ayudaba a otras mujeres a organizar los utensilios de cocina en la nieve con la otra. ¿Sabías que la región de la Marea Roja también es bastante fría? Escuché que toda esa tierra fue disputada y que las casas fueron quemadas. Pero no nos faltó comida durante todo el viaje, las gachas de ayer incluso tenían carne. Es que, vamos hacia el sur así, parece que nunca va a acabar. María bajó la cabeza, abriendo un pan pita seco para alimentar a su hijo. Sus movimientos se detuvieron levemente, sin reaccionar. Ella tampoco estaba segura de a dónde la llevaría ese camino ahora. Todo lo que sabía era que una sola palabra del duque Edmund había provocado que todos los caballeros del colmillo roto y sus familias se fueran con Louis. En verdad, aún albergaba algunos pequeños resentimientos, pero no se atrevía a expresarlos, pues para ellos el duque Edmund era prácticamente una figura divina. Pero honestamente, esta migración fue mucho más digna que el exilio que había imaginado inicialmente. No solo se cubrieron los vagones con gruesas mantas, sino que también se distribuyeron bolsas de agua limpia y cuencos de madera. Se distribuían gachas calientes 3 veces al día y los jinetes patrullaban con lámparas todas las noches para garantizar su seguridad frente a los animales salvajes y los bandidos. Aunque todavía tenía dudas en su corazón, nada de esto le parecía un destierro, parecía más bien una recepción bien organizada. Mary estaba sentada, apoyada en la raíz de un árbol, sosteniendo a Annie. La niña se apoyaba cansadamente en su hombro, con los ojos aún medio dormidos y tímidos. «Realmente no sé cómo será dentro de poco», murmuró en voz baja. «Clop, clop, clop». De repente, el sonido de cascos se acercaba a lo lejos. Instintivamente, Mary miró hacia arriba y vio a un joven caballero de cabello oscuro aparecer ante ella, escoltado por varios otros caballeros. Cabalgaba sobre un caballo de guerra blanco como la nieve, vestido con una capa roja oscura, sin armadura, vistiendo únicamente un traje de montar impecablemente confeccionado que delineaba su esbelta figura. Justo detrás de él venía otra mujer. Ella montaba un caballo de guerra castaño, su largo cabello azul recogido hacia atrás, su atuendo de montar limpio e impecable, su postura elegante y serena. Era Emily. Mary la reconoció, hija del duque de Albert de Lado y esposa del señor de la Marea Roja. Todos de pie. De pie. ¿Qué es Lord Louis, el señor de la Marea Roja? ¿Y la dama? ¿Qué es Emily, la hija del duque? Inmediatamente se produjo un ligero alboroto cerca de los carruajes y la gente que estaba junto a las fogatas se levantó para hacer una reverencia, con movimientos apresurados pero respetuosos. Incluso desde la distancia, las figuras con capas rojas y cabello azul eran como 2 llamas en la nieve, captando instantáneamente la atención de todos. María también se levantó lentamente, abrazando instintivamente a su hija, pero se dio cuenta de que involuntariamente estaba conteniendo la respiración. Ella había visto nobles antes, en la ciudad de la Alabarda de Hielo, como esposa de un líder de escuadrón de caballeros, había tenido la suerte de asistir a banquetes de invierno con Smith unas cuantas veces, donde vio a muchos nobles e incluso intercambió algunas bromas con Emily 1 o 2 veces. Pero los nobles en su memoria eran de 2 tipos. Un tipo era rudo y bullicioso como un general, a menudo con un fuerte olor a vino y una voz ronca. El otro tipo era altivo y presuntuoso, pero a menudo mostraba un aire de arrogancia desdeñosa e indiferencia. Sin embargo, este joven señor, del que se rumoreaba que había derrotado al rey bárbaro, era completamente diferente de todos los nobles que había visto jamás. Estaba vestido con sencillez, sin espada ni armadura, y solo tenía unos pocos guardias a su lado. Pero mientras caminaba lentamente hacia la multitud, parecía emanar una onda invisible, lo que hizo que todos retrocedieran instintivamente y levantaran la vista. Era un temperamento como la superficie de un lago en la noche. Parecían tranquilos y calmados, pero bajo esas cejas serenas se escondía claramente una corriente profunda.
Lois ya estaba acostumbrado a su inherente aura de autoridad, así que no le incomodaban esas miradas curiosas. Simplemente se abrió paso entre la multitud con una mirada amable, saludando de vez en cuando con la mano y sonriendo de vez en cuando a los niños, como un capataz inspeccionando talleres en un mercado, sin rastro alguno de condescendencia. A medida que la multitud se iba reuniendo en el campamento, surgieron susurros y miradas bajas como una marea. Lois se paró sobre un pequeño montículo de nieve y, sin un discurso preparado, habló improvisadamente. De hecho, he estado muy ocupado durante este tiempo y no he podido venir a verte antes. Al venir ahora, siento cierto remordimiento. Sé que para la mayoría de la gente, territorio Marea Roja es un nombre desconocido. Algunos están preocupados por el futuro, lo cual es normal. Pero lo que sí puedo decirte es que no tienes que preocuparte por estas cosas. Porque ya formas parte de la Marea Roja. Lois se giró ligeramente, con las manos naturalmente cruzadas detrás de la espalda. Cada familia recibirá una vivienda independiente y los trámites se realizarán en un máximo de 3 días. Si tienes ganas de trabajar y tienes una habilidad, también te asignaremos tareas acorde a tus capacidades, procurando que nadie esté inactivo y que nadie se vea obligado a hacer algo que no puede hacer. Además, al llegar al territorio de la Marea Roja, cada familia recibirá 50 monedas de oro como tarifa de liquidación. Hizo una pausa mientras hablaba, con una leve sonrisa de disculpa en sus labios. Si bien no es mucho, es un pequeño gesto de mi consideración personal. Un leve murmullo se levantó entre la multitud, y María oyó que una mujer a su lado dejaba escapar un suspiro discreto. En cuanto a sus maridos, levantó levemente la voz. El trato brindado a los caballeros del colmillo roto se incrementará en un 30% respecto a la base original. El equipo, los caballos y la paga militar se pagarán según los estándares de los caballeros de primera clase de la Marea Roja. Me han seguido hasta aquí y nunca los defraudaré. Su mirada recorrió con calma los vagones y las familias que iban delante de él, uno tras otro. No me atrevo a prometer riquezas de la noche a la mañana, ni puedo prometer un viaje tranquilo. Pero puedo garantizar que todos los que estén dispuestos a echar raíces en la Marea Roja recibirán el respeto y las recompensas que merecen. Por un momento, la habitación quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Y en ese silencio, la niña en brazos de María se movió de repente. Mamá. Su voz era muy suave, pero llegó directamente a los oídos de Lois. Lois giró la cabeza y vio al niño con ojos grandes y redondos, asomándose tímidamente por debajo de la manta. Luego le dedicó una sonrisa amable, incluso se agachó y se arrodilló ante la niña y le preguntó suavemente, ¿qué edad tiene? María se sorprendió y se levantó rápidamente para hacer una reverencia, con un toque de inquietud. Tiene 3 años, señor, se llama Annie. ¿Eres Annie?, repitió suavemente, como si estuviera memorizando el nombre. En el territorio de la Marea Roja, los niños comienzan sus estudios a los 6 años. Aunque no puedan convertirse en caballeros, si están dispuestos a trabajar duro, pueden convertirse en diáconos, contables o incluso administradores del territorio. Entonces Lois levantó la vista y recorrió con la mirada toda la sala. Todos los presentes, si tienen alguna sugerencia o pregunta, pueden presentarla ahora. Habló con sinceridad, pero después de terminar de hablar, hubo silencio. Varias mujeres bajaron la cabeza, algunos niños todavía miraban disimuladamente hacia atrás, pero nadie dijo nada. Algunos quedaron impresionados por el futuro que describía en sus palabras, mientras que otros se sintieron intimidados por su condición de señor. En cualquier caso, nadie se atrevió a hablar primero. Al ver que nadie hablaba, Lois asintió a varios caballeros del colmillo roto que estaban cerca, dando algunas instrucciones sobre la distribución de los carruajes familiares y los arreglos de alojamiento. Después de hablar, montó en su caballo, dispuesto a partir. Emily ya estaba esperando con otro caballo, y los dos cabalgaron uno al lado del otro, cruzando la nieve hacia el horizonte. La multitud finalmente respiró aliviada. La tensa atmósfera se disipó en un instante y los susurros se extendieron inmediatamente entre los vagones. Es Lois. Dios mío, es tan joven y tan guapo. ¿Acabas de oírlo? Se repartirán 50 monedas de oro directamente. Dios mío, eso es el salario de un año entero para un caballero de élite. ¿Qué es oro puro? Pensé que nos iba a hablar del bien común del norte, pero inmediatamente nos proporcionó vivienda, comida e incluso trabajo. ¡Qué simpleza! No escucharon promesas vacías, ni fueron exhortados acerca de la gloria y el sacrificio. Lo que oyeron fue una casa verdaderamente familiar y trabajo si lo quieren, tierra si quieren cultivarla. Esto se refería al trato de los caballeros del colmillo roto, 30% mayor que en la ciudad de la alabarda helada. Y esta promesa rotunda, nadie que siga la Marea Roja será maltratado. Este golpe fue asestado con gran precisión, dando de lleno en el objetivo. Habían dejado atrás su familiar alabarda congelada, junto con niños, equipaje, ollas y sartenes, todo para acompañar a sus maridos en su nueva misión. El futuro era incierto, el viaje arduo, ¿quién no estaba ansioso en el fondo? Pero entonces, un joven señor se presentó ante ellas y les dijo personalmente, sus maridos merecen lo mejor y ustedes también estarán bien cuidadas. Este sentimiento era completamente diferente al que habían experimentado con los nobles altivos y poderosos que habían conocido en el pasado. Ya no era los caballeros deben obedecer a su señor, y ustedes mismos deben buscar sus propias bendiciones, sino más bien ya que están dispuestos a venir conmigo, los protegeré. Mary escuchó en silencio, con la mirada todavía fija en la dirección en la que se había ido Lois. Ella todavía sostenía a su hija, pero sus brazos estaban notablemente más relajados. Ella siempre había sido cautelosa, incluso pesimista, y nunca esperó tener una buena vida en un lugar como el norte. Incluso cuando Smith le decía constantemente, no te preocupes, el señor de la Marea Roja es un hombre capaz y generoso. Ella interpretó esto simplemente como una defensa leal de su marido. Pero hoy, al ver a Lois por primera vez, sintió esa diferencia. No hubo grandes promesas ni ninguna autoridad imponente. Cuando hablaba, su ritmo no era rápido, pero transmitía sinceridad. Ella lo percibió claramente, aunque nunca había estado involucrada en asuntos gubernamentales. Miró a Annie, acariciándole suavemente el cabello, quizás, realmente valga la pena intentar creerlo. Los caballeros del colmillo roto son una de las fuerzas militares más poderosas de todo el norte en la actualidad. En el pasado, el duque Edmond logró estabilizar el norte durante décadas precisamente gracias a las 3 órdenes de élite de caballeros bajo su mando. Ahora, el duque le había entregado el control efectivo de esta legión, junto con sus familias y descendientes, por completo. En cuanto a los rangos superiores, como el comandante y el subcomandante, Luis ya había establecido un entendimiento preliminar con ellos a través de una serie de negociaciones y acuerdos mutuamente beneficiosos. Pero para los caballeros de rango bajo y medio, para las familias cansadas con sus hijos y sus pertenencias, cuyos carruajes traqueteaban durante el viaje, el nombre de Luis Calvino me parecía demasiado lejano. ¿Podría realmente un joven menor de 25 años dirigirlos?
Tenían dudas, sospechas, cansancio e inquietud. Luis no esperaba que una simple orden le ganara lealtad, y por eso organizó específicamente esta inspección. No fue una orden ni una conferencia, sino más bien una inversión directa en generosas demostraciones de apoyo financiero y políticas concretas. Las 50 monedas de oro, un pequeño gesto de buena voluntad, parecían un lujo innecesario para la mayoría de la gente. Pero, a los ojos de Lois, era la inversión más barata. Solo unas cuantas carretadas de monedas de oro podrían generar la confianza del nuevo señor entre los miembros de menor rango de una orden de élite de caballeros. Y esto era accesible para Luis, el dueño de la mina. Si quieres ganar la lealtad de un ejército, no basta con tratar bien a los generales, hay que asegurarse de que la esposa, los hijos y los padres de cada soldado sean importantes para él. Siento que seguirte trae esperanza. Se trata de una lógica muy simple y cruda. Después de todo, con 800 porciones de comida disponibles previamente, 6 golpes por segundo no representan el límite. Está claro que los incentivos económicos y materiales fueron solo el primer paso para Luis. La distribución de viviendas, los acuerdos de empleo, los aumentos salariales militares y la tarifa de asentamiento de 50 monedas de oro, estas eran las formas más superficiales, pero más efectivas, de mantener a la gente en un nivel físico. Pero lo que realmente quería construir era un sentido integral de pertenencia, desde el cuerpo hasta el espíritu. Para silenciar a las familias de un militar no basta solo el dinero, es necesario hacerles hablar en su defensa. Esa es la especialidad de Lois, construir la adoración personal. No era la primera vez que lo hacía. Desde los días de Ciudad Marea Roja, aparecía en el escenario con el título de genio de la guerra, en las aulas con su historial de matar personalmente bestias mágicas, y ante el público como un salvador. Por supuesto, todas estas historias eran ciertas, solo que expresadas con cierta exageración artística. Esta vez no fue diferente, aunque no fue posible lograr el resultado deseado de la noche a la mañana. Sin embargo, Lois ya había tenido un buen comienzo. En la primera noche después de su partida, las familias de Presa Quebrada, que inicialmente se habían quejado en voz baja de asentarse en el desierto, ya no suspiraron. Alrededor de la fogata, el contenido de sus quejas había cambiado silenciosamente. Te lo digo, su aura es realmente diferente a la de los jóvenes maestros ricos que he visto antes. Esos ojos, es como si pudieran ver a través de ti. Al principio, pensé que era una exageración que peleara tan bien a tan temprana edad, pero ahora que lo veo, vaya, es incluso más guapo que mi marido. Lo importante es que no solo es guapo, lo que dijo era para nosotros, las familias, ¿verdad? ¿Has oído hablar alguna vez de un señor que repartiera dinero y proporcionara casas personalmente? Y mira a la señorita Emily a su lado. ¿No forman una pareja perfecta? Parecen un cuadro juntos. En los corazones de muchas familias de caballeros colmillo roto, una especie de admiración personal había florecido silenciosamente, a pesar de que solo habían conocido a este joven señor una vez. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 298. Algunos logros del territorio de la ola de trigo. El carruaje traqueteaba a lo largo del camino fangoso después de la nieve. María se apoyó en la ventana, dormitando, con la pequeña Annie en brazos, mientras el zumbido bajo de las ruedas del carruaje aplastaba la nieve en sus oídos. De repente, se sobresaltó por una discusión apagada. Mira. Mira afuera. Dios mío, ¿qué clase de lugar es este? No puede ser territorio de Marea Roja, ¿verdad? María se frotó los ojos y, somnolienta, subió a la ventanilla del carruaje. En ese momento, el tren dobló lentamente una pequeña colina y de repente la escena que tenían delante se volvió clara. En ese momento, María sintió un nudo en la garganta. Mientras el carruaje subía lentamente la colina, la vista que tenían delante apareció de repente. Abajo se extendía un vasto valle fluvial, como si alguien hubiera tallado una fisura parecida a la de un manantial en el corazón del invierno. Todo el territorio de la ola de trigo se extendía a lo largo del valle del río, con invernaderos de color blanco plateado que reflejaban ondas brillantes bajo la luz del sol, como olas agitadas por una suave brisa. En las laderas de las colinas se disponían de forma ordenada casas redondas y semisubterráneas. Y caminos anchos y rectos se extendían como vías neuronales, conectando aldeas, invernaderos y talleres de procesamiento de granos de manera compacta. Por supuesto, lo más impresionante fue el campo interminable y las miles de personas empuñando arados de hierro y palas de madera, cultivando la tierra, sembrando semillas y transportando agua. Gritos, canciones de trabajo y el sonido metálico de las herramientas de hierro subían y bajaban, como una canción de primavera, tocando con pasión en esta tierra antaño desolada y helada. Una anciana en el carruaje murmuró, ¿dónde en el norte se puede encontrar un lugar como este? Ni siquiera las fincas fuera de la ciudad de la Alabarda helada están tan ordenadas. Un niño estaba tan emocionado que casi saltó por la ventana. Mamá, mira. El ternerito de allá está tirando del arado. Tiene los cuernos blancos, es divertidísimo. Las familias, ya apiñadas en el vagón, asomaron el cuello por la ventana y se escuchó una cacofonía de voces. Al oír esto, un caballero de la Marea Roja que acompañaba al convoy sonrió, tiró de las riendas de su caballo y se acercó al carruaje, diciendo en voz alta, este no es territorio de la Marea Roja, damas. Este es el territorio de la ola de trigo, simplemente un lugar experimental bajo el nuevo plan de nuestro señor. Al ver los rostros perplejos en el carruaje, el caballero sonrió con un claro orgullo en su voz, la ciudad principal de Marea Roja es mucho mejor que esto. Cuando lleguen allí, sabrán lo que significa la verdadera gloria de Marea Roja. Mary observó a los granjeros cultivando la tierra fuera de la ventana. El aroma del humo de la cocina y la tierra se mezclaban cuando el viento llegaba a sus fosas nasales. Este era el norte, antaño conocido por su desolación y aridez. Pero ahora alguien había abierto un nuevo y vital paso en la tierra helada. Recordó la hambruna y el caos que siguieron a la plaga de insectos en Ciudad Alabarda de hielo, luego miró la escena organizada y vibrante frente a ella y, por alguna razón, comenzó a anhelar la ciudad donde viviría y su vida futura. La brisa primaveral barrió el valle del río, trayendo consigo el olor de tierra húmeda. El recién construido salón de gobierno del territorio Ola de Trigo se encontraba en la orilla del río, su fachada esculpida con un motivo de sol rodeado de espigas de trigo, el símbolo del territorio Ola de Trigo. Aunque su interior carecía de cúpulas doradas y cortinas de seda, transmitía una sensación de poder constante y grandioso. En ese momento, ya estaban sentados decenas de jefes de aldea, jefes de taller, encargados de los registros de cultivos y supervisores, y el aire estaba cargado de tensión. Mientras el joven señor de la Marea Roja permanecía sentado en silencio a la cabecera de la mesa. Luis no vestía ropas suntuosas, solo una capa corta y oscura, con el cuello sujeto por un broche de plata de los caballeros de la Marea Roja.
Esta fue la reunión del informe de arado de mediados de primavera de este año, y también la primera reunión administrativa del territorio de la ola de trigo presidida personalmente por Lois desde el final de la guerra. Al ver al señor en persona después de tanto tiempo, todos experimentaron sentimientos complejos, que iban desde la emoción hasta una sutil reverencia. Luis golpeó suavemente la mesa con las yemas de los dedos, indicando silencio en la sala, y habló en voz baja: caballeros, la arada de primavera es esencial este año. Aunque la guerra me ha mantenido ocupado, siempre he tenido presente este asunto. Tan pronto como su voz se volvió baja, los empleados que habían estado susurrando inmediatamente se quedaron en silencio, e incluso su respiración se hizo más ligera. Lois examinó la habitación, asintiendo levemente. Adelante, ¿cuál es la situación actual? El primero en ponerse de pie fue Mick, frotándose las manos frente a él. Los gruesos callos producían un ligero crujido. Hacía mucho tiempo que no veía a Lois, por lo que todavía estaba muy nervioso. Mi señor, bueno, estoy aquí para informarle sobre el trabajo de arado de primavera de este año. Lois apoyó el codo en el brazo de la silla y esbozó una leve sonrisa. Continúa. Mick lo miró, y su voz se fue estabilizando poco a poco. El año pasado, nuestra finca del territorio de la ola de trigo cultivó un total de 3.066 hectáreas. Este año, ha crecido a 5.866 hectáreas, casi el doble. No está mal. Lois asintió levemente. Fue como un cumplido casual, pero relajó visiblemente los hombros de Mick. La zona recientemente cultivada se compone principalmente de suaves laderas, humedales poco profundos y una parte de meseta. Mick hizo una pausa y añadió: siguiendo tus instrucciones, instalamos tuberías geotérmicas con antelación, así que las heladas nocturnas ya no son un problema. Lois levantó una ceja y asintió para que continuara. De este año, Mick abrió su cuaderno de bitácora. En cuanto a los cultivos, hay muchas más variedades que el año pasado. El Instituto de Investigación Agrícola ha seleccionado varias semillas nuevas resistentes al frío y de alto rendimiento. Actualmente, la tasa de germinación de las plántulas en invernaderos es del 92%, significativamente superior a la del año pasado. 92%, repitió Lois suavemente, con una leve sonrisa en los labios. Mick no pudo contener su sonrisa y continuó: basándonos en el ritmo de siembra de este año, se espera que la cosecha de otoño alcance las 197.000 toneladas. Suficiente para alimentar a 120.000 personas durante todo un año. En ese momento se rascó la nuca. Dios mío, si los cielos no cooperan, me temo que nuestros graneros de trigo explotarán este año. Una ola de risas contenidas recorrió el salón de gobierno y la tensa atmósfera se relajó instantáneamente unos grados. Mick terminó de hablar, se sentó y todos aplaudieron, encabezados por Lois. La atmósfera se volvió un poco más tranquila y la tensión en los corazones de todos se alivió un poco. Entonces, un hombre alto, delgado y de piel oscura se levantó e hizo una torpe reverencia. Este era André, un empleado del recién creado departamento de ganadería este año. Originalmente era un importante capataz de granja en la provincia sudoriental del imperio, y recién el año pasado llegó al norte, reclutado por Luis con una considerable suma de dinero. Andrés se secó el sudor de la frente, sus labios parecían ligeramente secos por el nerviosismo, informando a mi señor: este año, el número de ganado es mucho mejor de lo esperado. Abrió el pergamino que tenía en la mano, señaló la tinta impecable y respiró profundamente antes de continuar. En primer lugar, el ganado vacuno y ovino. Gracias a que construimos corrales semisubterráneos protegidos para el ganado en las colinas del norte, utilizando calefacción geotérmica, la tasa de mortalidad fue la mitad de lo estimado. De las 750 reses de lana gruesa adquiridas a finales del invierno pasado, 689 sobrevivieron con éxito. El rebaño de ovejas aumentó de 900 el año pasado a 3.100, principalmente ovejas de los campos nevados y cabras montesas de cuernos cortos. Estamos experimentando con harina de huesos gigantes como aditivo alimentario y el efecto es excelente, aumentando la producción de lana en casi un 30%. En ese momento, sus ojos brillaron levemente y su tono comenzó a tener un toque de orgullo. En cuanto a los pájaros, este año se construyeron 6 nuevos gallineros grandes. El primer lote liberó 8.000 aves, y se estima que 6.000 estarán listas para el mercado este verano. También se están realizando pruebas con gansos y patos a pequeña escala, pero por el momento solo como alimento complementario, no como fuente principal de alimento. Todos en la sala asintieron levemente. Claramente, este logro superó las expectativas de la mayoría de las personas. También está en marcha el programa de cría experimental de animales mágicos. Aunque no son muchos, todos son ejemplares sanos. André hizo una pausa y luego miró a Lois con un dejo de cautela. Además, mi señor, el lago del resplandor matutino que usted mencionó ya está en uso. Lois levantó una ceja ligeramente y preguntó con calma: ¿y cuáles son los resultados? Mucho éxito, mi señor. La voz de Andrés se elevó un semitono con claridad. Alguien en el pasillo se rió discretamente, pero Lois simplemente agitó su mano, indicándole que continuara. André hizo una pausa y luego levantó el pergamino con cierto entusiasmo. Los 5 lagos Morning Glow que excavamos ya se han aprovechado, y la primera tanda introdujo 3 especies comunes de peces: carpa plateada, carpa roja y sargo blanco del norte. Su adaptabilidad es excelente. Hizo una pausa por un momento y bajó ligeramente la voz. Además, siguiendo tus instrucciones, intentamos crear el primer lote de peces bestia mágicos en el lago más profundo. Aunque no son numerosos, el bagre de melena roja y el bagre luna de 3 ojos se mantienen en niveles seguros y actualmente se encuentran en buenas condiciones. Al oír esto, Lois asintió levemente, su tono tranquilo pero con un toque de aprobación. Muy bien, primero estabiliza la escala, no hay necesidad de apresurar la expansión. André, que había sido elogiado, dejó escapar un visible suspiro de alivio, con las orejas todavía rojas, mientras regresaba a su asiento. Entonces Green se levantó lentamente, con un grueso libro de contabilidad de piel de oveja colocado delante de él. Mi señor, hizo una ligera reverencia, abriendo la primera página del libro de contabilidad. Informaré sobre la población y los sistemas. Lois asintió, tomó la taza de té caliente de la mesa e hizo un gesto suave. Por favor, habla. A principios de este mes, la población total registrada del territorio de la ola de trigo era de 76.342 personas. Todos dejaron escapar un suspiro silencioso. Esta cifra era sorprendentemente más alta que las del año pasado. Green continuó: el año pasado, reubicamos a más de 52.000 personas desplazadas. Este año, hemos recibido más de 18.072 solicitudes de reubicación. El sistema de registro de hogares se está volviendo más integral y se han completado las estadísticas iniciales sobre vínculos familiares y servicios de empleo. Lois dejó su taza de té, con la mirada ligeramente desviada. ¿Tantos? Eso significa que nuestra seguridad alimentaria les dio suficiente confianza. Sí, señor. Y Green levantó la vista con expresión extremadamente seria.
En todo el norte, este es el único lugar donde las personas desplazadas pueden asentarse y prosperar con sus familias. Al escuchar estas palabras, un sentimiento incontrolable de orgullo surgió en los rostros de todos los presentes en la sala. Además, Green se dirigió al segundo volumen del libro mayor. Este año es crucial para la implementación del sistema. Ya se ha distribuido el primer lote de certificados de derechos ciudadanos de la Marea Roja. ¿Certificados de derechos ciudadanos? Lois levantó una ceja levemente, mirando a Green como si le pidiera que se lo explicara a los demás, a pesar de que él mismo había creado esta política. Green explicó inmediatamente: siempre que se complete el registro de domicilio y se cumplan las obligaciones de servicios básicos, es posible obtener un certificado de derechos de ciudadanía. Con este certificado, una persona puede heredar una vivienda, tener acceso prioritario a la educación de sus hijos, atención médica y subsidios en caso de desastre. En ese momento, los ojos de varios jefes de aldea se iluminaron, sabían lo que esto significaba. Para los desplazados, no se trataba solo de tener comida para sobrevivir, sino también de tener esperanza para la siguiente generación. Y la clasificación ocupacional también está avanzando. Y el tono de Green cambió y empezó a hojear otra delgada hoja de formularios. El año pasado, la mayoría de los nuevos ciudadanos eran trabajadores no cualificados. Tras la formación profesional, surgieron los primeros grupos de nuevas categorías profesionales, entre las que se encontraban los trabajadores agrícolas, los técnicos de riego, los preparadores de fertilizantes e incluso los reparadores de invernaderos y los trabajadores de mantenimiento geotérmico. Luis sonrió al oír eso. Eso demuestra que cada uno está empezando a encontrar su lugar. Además, para incentivar los nacimientos, el departamento médico implementó este año el proyecto Bebé Caliente. Green levantó levemente la mano y el empleado que estaba a su lado le entregó un delgado folleto a la mesa: cunas térmicas para bebés, raciones nutricionales para madres, apoyo para el parto. Estas 3 medidas se implementaron simultáneamente y el número de recién nacidos este trimestre llegó a 613, el doble que el año pasado. Esta vez, muchos empleados dejaron escapar pequeños suspiros de admiración. Para las gélidas tierras del norte, esta cifra era casi un milagro. Lois golpeó suavemente la mesa con las yemas de los dedos. Recuerden, estos bebés son las futuras víctimas de la Marea Roja. Denles la mejor protección posible. Al oír esto, todos asintieron en señal de acuerdo. Finalmente, Green pasó a una página con una lista estampada en rojo, debido a la implementación de las recompensas políticas del año pasado, el ranking de cultivo. De este año registró una feroz competencia entre aldeas y comunidades, con un aumento de eficiencia de casi el 30% en comparación con el año pasado. Los 3 pueblos con mejor desempeño lograron una velocidad promedio de siembra 2 veces mayor que la del año pasado. Los jefes de las aldeas sentados en las primeras filas de la reunión no pudieron contener sus sonrisas, intercambiando miradas, claramente orgullosos de sus logros. Lois se reclinó ligeramente en su silla, golpeando suavemente con las yemas de los dedos sobre la mesa mientras su mirada escaneaba los datos y los gráficos. 5.866 hectáreas de tierra cultivada, 76.000 habitantes registrados, un anteproyecto para la creación de animales mágicos domesticados. Este era el proyecto que él personalmente había concebido, el plan que lo había mantenido despierto hasta tarde escribiendo en su escritorio. Debería haberse preparado para todo esto, pero cuando le presentaron los números específicos y los resultados reales, no pudo evitar suspirar suavemente en su corazón. Lo hicieron incluso mejor de lo que imaginaba. Estas personas, Mick, Green, Andre e incluso los jefes de aldea, los líderes de talleres y los funcionarios responsables de los registros de las cosechas, pueden haber venido de diferentes orígenes. Originalmente solo personas desplazadas, esclavos, artesanos, soldados, pero ahora, cada uno de ellos podía mantenerse a sí mismo. Esto significaba que Luis ya no era el joven señor que necesitaba estar presente y supervisar meticulosamente cada detalle. Él les marcó el rumbo y ellos pudieron forjar sus propios caminos. El territorio de la Marea Roja finalmente comenzaba a convertirse en una máquina verdaderamente funcional. Tras un momento de silencio, Lois habló en voz baja: sé que estos días no han sido fáciles. Muchos de ustedes vienen de la guerra, la hambruna y el exilio, con hijos, con cicatrices, sin siquiera saber dónde se establecerían mañana. Hizo una pausa y luego alzó la voz: pero ahora, mira tus logros. Mira este valle fluvial, estos invernaderos, estas colinas llenas de humo de cocina. No solo sobreviviste, sino que también insuflaste nueva vida a esta tierra helada. La comida que produce salvará a todo el norte. Al terminar de hablar, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Lois. Muy bien. Claro que la próxima vez tienes que hacerlo aún mejor. ¿Lo lograrás? En ese momento, todos en el salón de gobierno se pusieron de pie casi instintivamente. Sí. Capítulo 299. La revolución de la tecnología agrícola. El sol primaveral brillaba sobre el valle del río. La línea de nieve había retrocedido recientemente y el suelo helado bajo sus pies todavía tenía una humedad fresca. El aire era una mezcla de aromas: el olor húmedo y herbáceo de la tierra negra removida, el olor débil y agrio del fertilizante de huesos transportado por el viento y el calor del humo de la cocina. Las ruedas del carro chirriaron sobre la grava, produciendo un ligero crujido, y luego se detuvieron lentamente al lado de la carretera principal. Tras la reunión, Lois no se apresuró a regresar a la ciudad principal de Marea Roja. En cambio, prefirió quedarse y comprobar con sus propios ojos si las cifras que había escuchado en la reunión eran ciertas. Algunas cosas no se pueden entender con unos pocos libros de contabilidad y una sola reunión. La importancia del territorio de la ola de trigo ahora superaba incluso la de cualquier otro territorio dentro del territorio de la Marea Roja. Era el futuro granero del norte. Y el futuro de cientos de miles de personas dependía de él. Por lo tanto, a la mañana siguiente, trajo a Green y partió personalmente para realizar una visita de inspección. Ya se tratara de nuevas técnicas agrícolas, de la cría de bestias monstruosas o de aquellos campos experimentales que aún no se habían establecido, solo verlos con sus propios ojos podía tranquilizarlo. Lois bajó del carruaje y entrecerró los ojos, mirando hacia afuera. Miles de campesinos trabajaban entre los surcos, entre gritos y el continuo ruido de arados y palas de hierro. Green caminaba junto a Lois, sosteniendo un grueso libro de contabilidad de piel de oveja. Mick lo seguía con una sonrisa de orgullo evidente en su rostro. Señor, esta zona es la principal zona agrícola, donde se encuentran la mayoría de las nuevas variedades con las que experimentamos el año pasado, informó Green en voz baja mientras caminaban. El 30% de los campos aquí están equipados con tuberías de riego geotérmico, y la tasa de germinación de las plántulas es 12 puntos porcentuales superior a la esperada. Lois asintió levemente, se agachó y apartó un grupo de plántulas a sus pies. La tierra negra estaba húmeda y las raíces estaban profundamente incrustadas. Los agricultores que trabajaban en los alrededores habían notado desde hacía tiempo la llegada de su gran señor.
No se reunieron de inmediato, pues nadie se atrevía a molestar al joven señor de la marea roja. Pero los trabajadores con azadas, que ya trabajaban rápidamente, de repente comenzaron a labrar la tierra con casi 3 veces más fuerza, manejando sus azadas a un ritmo de 6 por segundo. Los jóvenes aguadores corrían increíblemente rápido, como si tuvieran alas en sus pies, e incluso el ritmo de sus gritos en la distancia parecía acelerar el paso. Por supuesto, de vez en cuando, la gente no podía evitar mirar a Lois con miradas fervientes, como si estuvieran en presencia de un salvador. ¿Es usted, señor?, preguntó un nuevo granjero a su compañero en voz baja, sin dejar de arar. Silencio, no digas tonterías. Ponte de pie, saca pecho y haz bien tu trabajo, regañó en voz baja el viejo granjero que estaba a su lado, pero sus ojos no pudieron evitar lanzar una mirada furtiva. Lois notó las miradas, sonrió levemente y caminó hacia el surco más cercano. La tierra está bien cultivada, dijo en voz baja. La mano del granjero, que agarraba la pala de hierro, se tensó de repente. Su rostro se puso rojo como un tomate y tartamudeó un buen rato antes de finalmente articular una frase. ¡Qué gracias, señor! Sigue así. Lois se dio una palmadita en el hombro calloso y luego se dio la vuelta y se fue. El granjero permaneció inmóvil hasta que Lois se alejó, y entonces se secó bruscamente los ojos con la manga. No podemos deshonrar al señor. Respiró hondo, bajó la cabeza y blandió la pala aún más rápido. Al final del surco, un pozo de riego geotérmico recién construido permanecía en silencio. Su abertura estaba cubierta por un pesado disco metálico, su superficie envuelta en una ligera niebla, y de él emanaba un sutil calor. Lois se acercó lentamente, sus botas altas hundiéndose suavemente en la tierra negra, blanda y húmeda. Entrecerró los ojos ligeramente, tocando el disco de metal con las yemas de los dedos, sintiendo una sutil fluctuación de temperatura. Green se paró a su lado, sosteniendo el grueso libro de contabilidad de piel de oveja, y se lo presentó con un dejo de orgullo en su voz. Señor, este es el concepto de tuberías geotérmicas que usted propuso entonces, y ahora es el sistema de tercera generación. El agua geotérmica superficial se introduce en los campos a través de conductos de doble capa, manteniendo una temperatura superficial estable de 3 grados centígrados por encima del punto de congelación. De modo que las heladas dejan de ser una amenaza. Además, los artesanos lo reestructuraron 2 veces, reorganizando las tuberías para que la distribución del calor sea más controlable, ya no como en los viejos tiempos, cuando la mitad de las plántulas morían cocidas. Ahora incluso podemos ajustar manualmente la temperatura del agua, recalentando los campos cuando sea necesario para madurar los cultivos. Si todo va bien, la primera cosecha de trigo verde en las suaves laderas de la ribera norte este año tendrá lugar 2 semanas antes de lo habitual. Lois escuchó en silencio, agachándose para apartar un pequeño terrón de tierra negra y húmeda, dejando al descubierto los brotes verdes recién descubiertos. Está madurando mucho más rápido de lo que esperaba. Recordó que su idea inicial no era más que una aplicación rudimentaria de la calefacción geotérmica, que consistía, como máximo, en introducir calor en el suelo para evitar los daños causados por las heladas y favorecer una germinación temprana. No esperaba que, en apenas unos años, estos artesanos y agricultores, trabajando juntos, perfeccionarían la idea inicial hasta convertirla en un sistema completo, zonificación térmica. Válvulas de control de temperatura y conductos de doble capa, profundos y poco profundos, mucho más precisos de lo que había imaginado. Ya no se limitaban a cumplir las órdenes de Luis, creaban una tecnología agrícola exclusiva del norte. Sin embargo, Lois rápidamente ordenó sus pensamientos. Su mirada recorrió la boca del pozo y frunció ligeramente el ceño. Sin embargo, Green se enderezó inmediatamente. Señor, por favor, instrúyame. La placa metálica y las válvulas del cabezal del pozo necesitan mantenimiento con más frecuencia, dijo Lois, levantando la mano y señalando el borde del pozo. Aunque el calor es regulable, cuando se acumulan demasiados minerales en las tuberías, o cuando los sellos envejecen y fallan, esto provoca una compactación localizada del suelo. Si se endurecen grandes áreas, todo el campo quedará arruinado. Green asintió solemnemente. Entendido, señor. Se giró y dio instrucciones al oficial de registro de cultivos que lo acompañaba. A partir de hoy, la inspección de los pozos y el mantenimiento de las tuberías serán una prioridad absoluta. Patrullen e inspeccionen a diario. No se tolerará ningún error. Sí, respondieron casi inmediatamente varios empleados del sello discográfico. A continuación, el equipo de inspección caminó lentamente por el borde del campo, en dirección sureste hacia el valle del río. El aire era húmedo y cálido, acompañado de un olor agrio, ligeramente dulce, con un toque de pescado, como el aroma del barro después de la nieve mezclado con algún extraño líquido medicinal. Al doblar una suave pendiente, ante sus ojos apareció una zona cultivada especial. El suelo aquí era más oscuro que en otros campos y una niebla de color blanco grisáceo impregnaba los surcos cultivados. Varios artesanos, que llevaban máscaras de cuero y guantes protectores, manejaban cucharas de madera de mango largo y esparcían uniformemente una pasta fertilizante de huesos de color blanco lechoso en los surcos. De vez en cuando, 1 o 2 gotas salpicaban, brillando con un tenue tono blanco azulado bajo la luz del sol. Señor, dijo Green haciendo una pausa y dando un paso adelante con su libro de contabilidad, esta es la zona de cultivo enriquecida con médula ósea que usted aprobó para pruebas piloto. Y que ahora se ha extendido a 3/10 partes de toda la tierra cultivada del territorio. Lois se acercó, se agachó y extendió la mano para apartar un pequeño terrón de tierra manchado con pasta de fertilizante para huesos. Podía sentir un ligero calor, como si el suelo mismo respirara. Este fertilizante óseo se elabora a partir de huesos hervidos de hormigas gigantes de hielo. Mezclamos médula ósea con ceniza de hierba y polvo de clara para crear una pasta de hueso lechosa. Su concentración de nutrientes es 3 veces mayor que la de los fertilizantes comunes, lo que aumenta significativamente la fortaleza de las raíces de las plantas y el tamaño del grano. Mientras Green hablaba, varios artesanos a lo lejos llevaban grandes barriles llenos de pasta de hueso, moviéndose con cautela, temerosos de desperdiciar incluso una sola gota. Un alquimista agrícola estaba cerca, con un tono aún emotivo. Al principio, fue solo un experimento accidental en el taller de alquimia. Originalmente, solo queríamos ver si la médula ósea de los gigantes de hielo podía extraerse con fines medicinales. Hizo una pausa, mirando con ojos complejos la montaña de esqueletos apilados cerca. Quien hubiera pensado que estos gigantes, una vez abundantes en las llanuras nevadas, se convertirían en los mejores nutrientes para revitalizar la tierra? Lois giró la cabeza y los almacenes distantes aparecieron a la vista. Ese era un taller temporal dedicado específicamente al procesamiento de cadáveres gigantes. Los esqueletos, imponentes como pequeñas montañas, se apilaban cuidadosamente. Las costillas y los huesos de los brazos ya habían sido cortados por artesanos, y se había eliminado el tejido residual de los cristales de hielo, a la espera de ser transportados a los calderos de alquimia para su posterior refinamiento. La luz del sol brillaba sobre aquellos huesos de color azul pálido, provocando una sensación indescriptible de asombro y maravilla.
Lois observó en silencio, con un rastro de emoción irónica agitándose en su corazón, gracias a Titus. Tito había obligado a todos los gigantes de hielo a dispersarse hacia el sur en un intento de aplastar al norte de una sola vez. No esperaba que este desastre, con los cuerpos de los gigantes de hielo esparcidos por todas partes, se convirtiera en el tesoro más preciado del territorio de la ola de trigo. Y él, en virtud de su posición como señor de la marea roja, había puesto bajo su control casi todos los cuerpos gigantes, suficientes para durar 10 años. La médula ósea podía transformarse en fertilizante para revitalizar tierras áridas, y el polvo de hueso triturado mezclado con alimento podía usarse para enriquecer la comida de bestias monstruosas. Simplemente era convertir la basura en tesoro. Sigan ampliando el uso del estiércol de huesos, exhaló Lois lentamente, dando una instrucción discreta, pero recuerden marcar los límites entre las áreas irrigadas con lodo de huesos y las áreas regulares. No dejen que se mezclen. Green asintió inmediatamente, registrando la solicitud. Mick ya estaba teniendo una discusión animada y silenciosa con varios alquimistas agrícolas, claramente pensando en cómo aumentar aún más la producción. Después de inspeccionar el área por un tiempo, Lois y Green continuaron por el camino principal hacia los campos experimentales. A diferencia de las granjas extensas y bulliciosas que habían visto antes, esta área era tranquila y cautelosa, ya que se usaba para probar algunos artículos milagrosos. Aunque estos artículos generalmente no eran muy efectivos. Varios jóvenes aprendices de alquimia estaban arrodillados en el barro, sosteniendo reglas de madera y ollas de cerámica, gesticulando mientras extendían cuidadosamente una capa de fino polvo blanco. El aire estaba lleno de un ligero y penetrante aroma a limón. Green hizo una pausa, abrió su libro de contabilidad y le explicó con amabilidad a Lois. Este es el campo experimental del método mágico de mejora del suelo con calorías. Mencionaste antes que los pantanos de gran altitud tenían una acidez excesiva, lo cual perjudicaba el crecimiento de las raíces de los cereales, por lo que los artesanos quemaban cal blanca en polvo para regular el pH del suelo. Lois asintió y su mirada se posó en una plántula de trigo que parecía normal, pero tenía bordes quemados en sus hojas. Green negó levemente con la cabeza y suspiró. Es solo que cuando no se controla bien la cantidad de ceniza, las plántulas acaban quemadas. Aún necesita más mejoras. Un joven aprendiz de alquimista que estaba cerca escuchó claramente esto y tartamudeó. Señor, me disculpo por decepcionarlo. Lois sonrió, sin reprender, sino dándole una ligera palmadita en el hombro al aprendiz. El fracaso es parte del viaje, y tú ya lo has hecho muy bien. Al oír esto, el joven artesano se emocionó de inmediato, como si hubiera recibido un impulso mental. Lo intentaremos 100 veces más. Hasta que no quememos ni una sola plántula. Lois pensó para sí mismo, ¿eres Edison? Pero, al parecer, seguía ofreciendo sonrisas alentadoras. Sigan con el buen trabajo. Más al oeste había una ladera abierta y ondulada donde aullaba el viento. Varios artesanos estaban ajustando un alto molino de viento de madera, cuyos engranajes crujían. Esta es la bomba eólica circulante de tercera generación, dijo Green, observando las aspas del molino. El principio es combinar la energía hidráulica y eólica, aprovechando los vientos monzónicos para impulsar el bombeo para riego. Se basó en sus diseños anteriores. ¿En serio? Lois se sorprendió un poco, pero luego recordó. Eso fue hace 2 años, antes de que el territorio de la marea roja estableciera el territorio de la ola de trigo. Basándose en los recuerdos de su vida anterior, había dibujado casualmente muchas cosas en pergamino, y este molino de viento era, naturalmente, una de ellas. En sus vagos recuerdos de su vida pasada, incluso podía recordar vagamente los molinos de viento girando y la escena del agua vertida desde una posición elevada. Pero no entendía ninguno de los detalles técnicos reales, las relaciones de transmisión, los cálculos de torque y los ángulos de tensión de las palas de la turbina eólica, porque no era un ingeniero profesional. Entonces, simplemente dibujó algunos diagramas transversales aparentemente razonables de memoria, marcó conceptos como usar el viento para impulsar el agua y recirculación por gravedad junto a ellos. Y luego entregó el pergamino al barrio de los artesanos para que lo inventaran y refinaran. En cuanto a la posibilidad de que se construyera, no albergaba grandes esperanzas. Pero ahora, un molino de viento de madera, de 2 pisos de altura, se alzaba ante él, con sus aspas girando lentamente y el tenue sonido del agua fluyendo de las tuberías. Aún parecía algo irreal. En ese momento, pasó una ráfaga de viento y los enormes molinos giraron, provocando que el agua de las tuberías inferiores saliera a borbotones. Varios artesanos celebraron inmediatamente. Funcionó. Funcionó. Pero momentos después, el viento cambió de dirección, los molinos de viento se detuvieron y el sonido del agua se desvaneció rápidamente. Las sonrisas en los rostros de los jóvenes artesanos se congelaron instantáneamente. Green negó con la cabeza y le susurró a Lois. La eficiencia aún es inestable y depende en gran medida de la energía eólica. Estamos investigando otras soluciones de propulsión alternativas. Pero Lois simplemente miró esos rostros jóvenes y sudorosos, con una sonrisa apareciendo en sus ojos. Muy bien. Sigan encontrando soluciones y recuerden dar recompensas extra a los artesanos que construyeron este molino de viento. Sí, escribió Green inmediatamente. De hecho, hubo muchos otros inventos y creaciones extraños además de estos. Según el plan de Lois, el Distrito Artesanal y el Instituto de Investigación Alquímica del Territorio de la Marea Roja podrían considerarse la cuna tecnológica más prometedora del norte, o incluso del mundo. Se reclutaba un gran número de excelentes artesanos con salarios altos, mientras que los artesanos comunes eran capacitados a través de un sistema de aprendizaje, en el que cada aprendiz era asesorado por un mentor superior. Con el tiempo, el territorio de la Marea Roja adquirió una gran cantidad de excelentes artesanos y alquimistas. Lo más importante es que Lois tenía una política casi extravagante. Siempre que alguien propusiera un nuevo concepto o completara un prototipo, tendría la oportunidad de recibir una recompensa en monedas de oro, que iban desde 3 monedas de oro hasta cantidades ilimitadas. En este ambiente, los artesanos se dedicaban a la invención y a la creación con un celo casi fanático. Además de las diversas tecnologías ya demostradas, el Instituto de Investigación también albergaba numerosos prototipos extraños. Por ejemplo, botas de combate autocalentables para la nieve, herramientas agrícolas que imitaban pezuñas y garras de animales, prototipos semiacabados de vehículos eólicos y docenas de otros dispositivos extraños y sin nombre. Algunos tuvieron éxito, otros fracasaron. Y algunos de ellos, desde el principio, estaban destinados a ser intentos locos, pero Lois nunca los interrumpió, incluso alentando ese tipo de creatividad. Entre ellas la tecnología agrícola fue la máxima prioridad. Los incentivos adicionales de Lois eran extremadamente generosos. Cualquier idea relacionada con la siembra, el riego o el aumento de la productividad, incluso si tenía solo una pequeña posibilidad de éxito, sería recompensada con una generosidad casi insana.
Por ejemplo, el joven aprendiz de alquimista que descubrió accidentalmente el fertilizante óseo del gigante de hielo recibió 200 monedas de oro por un solo experimento, casi desmayándose de alegría. Desde entonces, los artesanos y alquimistas de la marea roja, como perros que huelen sangre, se han sentido atraídos por el territorio de la ola de trigo. Algunos alquimistas viajaron desde Ciudad Marea Roja a través del viento y la nieve, mientras que algunos artesanos simplemente trasladaron a sus familias enteras al valle del río del territorio de la ola de trigo, solo para participar en esta locura de la tecnología agrícola. Fue este incentivo permisivo lo que transformó toda la marea roja, especialmente el territorio de la ola de trigo, en una fuente inagotable de inspiración, con cosas nuevas surgiendo una tras otra en solo un año. Era como si cualquiera pudiera proponer allí una idea poco convencional y luego alguien estuviera genuinamente dispuesto a ayudarle a hacerla realidad. Algunos desarrollaron nuevos métodos para destilar fertilizantes a partir de los huesos. Otros investigaron bombas de agua impulsadas por el viento y algunos incluso propusieron utilizar la energía térmica de los cadáveres de animales monstruosos para calentar invernaderos. Algunos resultaron viables, otros fueron ridiculizados como tonterías alquímicas y otros esperaban milagros en mesas experimentales cubiertas de papel en el barrio de los artesanos. Las ideas y el esfuerzo se entrelazaron, impulsando una pequeña revolución tecnológica que se desarrolló lentamente en todo el territorio de Lois. Capítulo 300. Área de cría de ganado del territorio de la ola de trigo. Después de dejar los campos experimentales, Lois se dirigió directamente a la siguiente ubicación sin detenerse. El aire era una mezcla de la dulce frescura de la hierba, el olor del ganado y el leve olor agrio del alimento, con el lejano y débil crujido de los molinos de viento al girar. Lord Lois, ya casi llegamos. Esta es la zona de cría de ganado, dijo Green en voz baja. Lois miró hacia arriba y, al otro lado de las colinas onduladas, se extendía ante él un rancho vasto y bien organizado. Los 5 pastos principales para ganado vacuno y ovino estaban dispuestos como un tablero de ajedrez, con vallas de madera que, desde la distancia, parecían de color marrón oscuro, tan robustas como las murallas de una ciudad. Más adelante había lagunas, cuyas aguas claras reflejaban el cielo, con bancos de peces saltando y desapareciendo en la superficie. Bajo la luz del sol, cientos de vacas y ovejas pastaban tranquilamente en los cercados. De vez en cuando, un pastor silbaba brevemente y el rebaño se reunía al instante, como atraído por una mano invisible. Artesanos, pastores y aprendices se cruzaron, pero no hubo caos. Todos cumplían con sus tareas, todo estaba en orden, como si una máquina gigante funcionara en silencio. Mejor de lo que imaginaba, pensó Lois. Él conocía cada política que había formulado, cada fondo que había aprobado y cada orden que había firmado. También había recibido numerosos informes e información del sistema de inteligencia diario, lo que le hacía conocer casi por completo la zona. Pero cuando esos números fríos se transformaron en la escena real ante sus ojos por primera vez, todavía se calentó un poco su corazón. Señor Luis. Con un grito ligeramente ronco, un hombre de mediana edad se acercó corriendo. Este era André, el domador de bestias jefe del área ganadera en el territorio de la ola de trigo. André era alto y robusto, de piel algo áspera, y su uniforme de artesano estaba polvoriento por la carrera. Se detuvo a unos pasos de distancia e hizo una reverencia torpe pero respetuosa. Lois asintió levemente. No hay necesidad de formalidades, André. Lo hiciste muy bien. Con esa breve frase, los hombros tensos de André se relajaron al instante. Bajó la cabeza ligeramente, disimulando su respiración jadeante. Nunca imaginó que llegaría a esto. André había sido solo capataz en la granja de la familia Calvin. Aunque poseía la fuerza de un aprendiz de caballero y entendía algunas formas de crear criaturas mágicas, en el fondo era un desconocido. Y, a petición de Lois, la familia Calvin trasladó a muchos profesionales de nivel medio de la industria ganadera para apoyar a la marea roja. Al principio, creyó que era un exilio. Todos sabían que el territorio del norte era una tierra desolada, un cementerio en el desierto helado. Sin embargo, la realidad fue completamente diferente. Al llegar al territorio ola de trigo, no solo recibió una vivienda estable, sino también un reconocimiento e importancia inesperados. Durante su primer encuentro, Lois pareció reconocer su talento para domar bestias, promoviéndolo excepcionalmente a jefe domador de bestias y otorgándole la autoridad para manejar a miles de personas. Incluso pudo llevar a su esposa y sus 2 hijos al territorio del norte, donde vivieron en una casa espaciosa y lujosa y comieron alimentos que él nunca se había atrevido a soñar. Todo esto tuvo su origen en la persona que le precedió, el joven Lord Lois. Y gracias por su confianza, Lord Lois, André forzó una sonrisa, pero mantuvo su postura erguida, con las palmas de las manos ligeramente sudorosas. Luego, condujo a Lois lentamente por el camino de losas, y el área de cría de ganado del territorio de la ola de trigo se reveló gradualmente ante ellos. De cerca, la escala era mayor de lo imaginado, pero sorprendentemente organizada. Las vallas de madera dividían los pastos en zonas de distintos tamaños, como robustas líneas de defensa. Los artesanos estaban agachados junto a una valla, comprobando cuidadosamente si las estacas de madera estaban sueltas y, de vez en cuando, martillando remaches de cobre para apretarlas firmemente. No muy lejos de allí, varios niños, portando pequeñas cestas, estaban descalzos, añadiendo alimento a los comederos. De vez en cuando, una vaca mugía suavemente y las ovejas pastaban tranquilamente al sol. De los gallineros y los estanques de los gansos llegaban el aleteo y los gritos estridentes. Esta es la zona del corral común de ganado, dijo André con firmeza mientras presentaba la ubicación, después de haberla ensayado más de una vez la noche anterior. Hizo una ligera reverencia y levantó la mano, señalando un gran redil que había más adelante. El rebaño de ovejas ha aumentado de 900 el año pasado a 3100. Se trata principalmente de ovejas merinas de la raza Campo Nevado y cabras montesas de cuernos cortos. Rebaños de ovejas blancas como la nieve, como olas ondulantes bajo la luz del sol, levantaban de vez en cuando la cabeza para observar a los visitantes. De las 750 reses de pelaje grueso compradas a finales del invierno pasado, 689 siguen vivas hoy. Al oír esto, André no pudo evitar inflar el pecho. Implementamos un sistema de selección de vacas reproductoras, reuniendo las mejores vacas del pueblo para la reproducción, y la tasa de éxito inicial cumplió con las expectativas. Lo hiciste muy bien, coincidió Lois, asintiendo con la cabeza. Luego, André señaló un estante de madera a un lado, donde colgaban etiquetas de cobre cuidadosamente dispuestas, con números inscritos con tinta en sus superficies, brillando bajo la luz del sol. ¿Que estos son los sistemas que usted propuso entonces, Lord Lois?, dijo André con un dejo de admiración en su voz. De hecho, el plan original de Lois era marcar a cada animal con una etiqueta en su oreja, utilizando remaches de cobre y números impresos en tinta para registrar la información. Pero Bradley calculó más tarde el costo y se dio cuenta de que sería casi imposible de implementar.
Además de consumir una gran cantidad de metal, también se requeriría un gran equipo de archivistas para mantener el sistema actualizado. Entonces Lois propuso un trato. Cada valla corresponde a un identificador unificado. Solo sería necesario registrar de forma centralizada en los archivos los datos de todo el ganado dentro de ese pastizal específico, incluido el momento del nacimiento, el historial de enfermedades y la persona responsable de la alimentación. André observó la estructura de madera, con un tono ligeramente más entusiasta. Gracias a su estrategia, Lord Lois, en el pasado, los pastores se basaban únicamente en la experiencia, y cuando estallaba una epidemia, a menudo todo se convertía en un caos. Ahora, simplemente abra los archivos y cada entrada se visualizará con claridad de un vistazo. No solo la prevención de enfermedades es rápida, sino que los registros de crecimiento del ganado también son claros. Miró levemente a Lois, con genuina admiración en sus ojos. Para ser honesto, Lord Lois, este sistema por sí solo ya ha hecho que el manejo del ganado Whitwave sea mucho más fácil. Lois no dijo mucho, pero una sonrisa imperceptible rápidamente cruzó sus labios. Unos pocos pasos más condujeron a la construcción de los 6 grandes gallineros de nueva construcción. Se abrieron pequeñas ventanas en las delgadas paredes de madera y la luz del sol inundaba el lugar, iluminando una mezcla de plumas blancas y amarillas que revoloteaban y volaban por todo el gallinero. Este año se introdujo el primer lote de 8.000 pollos y se estima que 6.000 estarán listos para el mercado a finales del verano. André añadió, se crían gansos y patos a pequeña escala con fines experimentales, para que sirvan como fuente de alimento complementario. Había dicho mucho a la vez y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio, pero su cuerpo permaneció tenso. Luis caminaba y observaba. La división de los pastos, el flujo de los canales de riego, la ventilación de los gallineros. Examinaba cada detalle con un ojo ligeramente crítico. Pero después de observar todo quedó muy satisfecho, deteniéndose únicamente frente a una zona de matanza un tanto desorganizada. Había varias manchas de sangre sin lavar en el suelo y un persistente olor a pescado flotaba en el aire. Lois frunció el ceño levemente, pero no se molestó. Simplemente miró a André. La matanza no está lo suficientemente estandarizada. Su voz era suave, pero hizo que André se enderezara inmediatamente. Lois explicó suavemente, no es que prohíba la matanza de ganado y ovejas, pero la matanza tradicional permite que el olor de la sangre se disipe lentamente, lo que puede atraer criaturas mágicas. Y si no se maneja higiénicamente, la carne puede ser portadora de patógenos. Una vez que se propaga, no es solo un problema para una vaca u oveja, todo el pasto se verá afectado. Hizo una pausa, observando a los diversos empleados y artesanos de la industria ganadera reunidos, matanza centralizada, inspección unificada. Si hay un problema con un animal, podemos detectarlo y controlarlo de inmediato. André comprendió entonces, asintiendo repetidamente, eso es. Me encargo de ello inmediatamente. Vamos a construir un matadero centralizado. Luis le dio una palmadita en el hombro, no te apresures, no te pongas demasiado nervioso. Al ver que su expresión seguía algo tensa, Lois lo consoló con dulzura, André, no te apresures. Si otros feudos del territorio del norte tuvieran la mitad de tamaño que el tuyo, estarían encantados. Tranquilo, no hay necesidad de apresurarse para alcanzar el éxito. Te asignaré otras 2.000 monedas de oro. A través del gremio de comerciantes de Calvin, podrás traer más animales de cría de alta calidad del sur para establecer una base sólida. André contuvo la respiración y se arrodilló pesadamente sobre una rodilla, tu subordinado no te decepcionará. Lois dio un paseo y descubrió que, en realidad, no había más sugerencias que ofrecer, todo estaba perfectamente en orden. Luego dijo, llévame a ver el área de criaturas mágicas. Sí, Lord Lois. La zona de cría de bestias mágicas estaba ubicada dentro de las suaves laderas de las colinas, con imponentes vallas y muchos caballeros aprendices patrullando el lugar. Antes de entrar al área interior, pasaron por un campo de entrenamiento. Una docena de chicos y chicas estaban reunidos en semicírculo, manteniendo una distancia prudencial de 2 bueyes de roca de 2 cuernos. Largas varitas giraban flexiblemente en sus manos, sus puntas envueltas en el aroma de la hierba y el polvo calmante, utilizadas junto con órdenes cortas para guiar los movimientos de las criaturas mágicas. Manténganse firmes, no se apresuren a retirarse, recordó un instructor mayor que estaba cerca. Y cuando los niños y niñas notaron que Lois se acercaba, la escena inmediatamente se volvió extrañamente silenciosa. Algunos instintivamente querían hacer una reverencia, pero luego dudaron, mirando hacia arriba, sin saber si continuar entrenando o esperar instrucciones. Tranquilo, los labios de Lois se curvaron ligeramente, rompiendo el aire gélido. Sigue entrenando, no te preocupes por mí. Sí, señor Lois. Los jóvenes parecían excitados, sus mejillas enrojecidas por el nerviosismo, pero sus movimientos se volvieron aún más cuidadosos y cautelosos. Estos niños fueron elegidos personalmente por él usando la piedra de sangre que goteaba. Todos poseían cierto talento para la caballería, pero su potencial era limitado, y probablemente permanecerían como aprendices de caballero de por vida. En lugar de dejar que los eliminaran en feroces competiciones ecuestres, era mejor que se convirtieran en domadores de animales. Lois se acercó al borde del campo de entrenamiento. Una chica de trenzas cortas estaba visiblemente demasiado nerviosa para hablar, agarrando con fuerza su bastón largo, pero casi lo dejó caer varias veces. ¿Cómo te llamas?, preguntó Lois suavemente. Helena, Lord Lois. La muchacha enderezó la espalda con fuerza, con los ojos enrojecidos. Tranquilo, dijo Lois con suavidad. Estudia mucho, no hay necesidad de comparar tu velocidad con la de los demás. Lo más importante al domar bestias es mantener la mente tranquila. Sí. Lo intentaré con todas mis fuerzas. La cara de Helena se puso roja como un tomate. Los demás chicos y chicas observaban la escena en secreto, con un dejo de envidia en sus ojos. Luego, André condujo a Lois hacia la zona central del área de creación de criaturas mágicas. Lois miró a un lado y vio un buey de roca de 2 cuernos moviéndose lentamente. Los cuernos de su frente brillaban tenuemente de un verde intenso, como 2 zafiros incrustados en su cráneo. Este es el pasto del ganado de roca de 2 cuernos, actualmente con unas 500 cabezas de ganado, concentradas principalmente en el Valle del Río, dijo André, abriendo el cuaderno de bitácora de madera que sostenía en sus manos. Se han abierto 3 nuevos pastos al sur, principalmente para pastoreo rotativo. El norte es la zona de cría de terneros, con tablas de raciones de alimento específicas. Este enorme ganado mágico se llamaba ganado de roca de 2 cuernos, con cuernos curvados que brillaban ligeramente de color verde en sus frentes y poseía una fuerza inmensa. Y su leche contenía nutrientes de alto valor energético, lo que la convertía en una excelente opción para que los jinetes repongan su resistencia y energía vital. Más adelante, sobre la ladera cubierta de hierba, rebaños de ovejas de crin helada se desplazaban como una ola de nieve.
Todo su cuerpo estaba cubierto de suave lana blanca y rizada, y sus melenas incluso tenían un ligero brillo azulado. Varios jóvenes aprendices estaban inclinados, esquilando la lana y recogiéndola cuidadosamente en sacos de yute. André continuó, presentando, el rebaño de ovejas es actualmente el que crece más rápidamente, pasando de apenas 900 el año pasado a más de 3100 ahora. Para esta criatura mágica, también implementamos el sistema de selección de ganado reproductor, reuniendo a las mejores ovejas reproductoras para una cría centralizada. Luis asintió. Se trataba de ovejas de crin helada, una raza única del territorio del norte, con lana blanca y rizada que brillaba con un ligero tono azulado. Su leche contenía una sutil energía refrescante natural, considerada un tónico de alta calidad para fortalecer el cuerpo. Y la lana de alta densidad que utilizaban también elevó la producción de ropa de invierno y mantas para el frío a un nuevo nivel. Luego, caminando un poco más a lo largo del arroyo, vieron un gran invernadero donde se criaba una especie de ave inusualmente grande. Las plumas de su pecho parecían haber sido quemadas por el fuego, brillando de un rojo intenso, y volutas de calor emanaban constantemente de sus gargantas. Eran pavos comedores de fuego de garganta roja. 50 de ellos ya eran criados en el gallinero calentado, y sus plumas incluso se utilizaban en los talleres como material auxiliar para el calentamiento alquímico. André nos condujo a un valle más profundo en la montaña. A lo lejos, un jadeo sordo emanaba débilmente del interior del recinto, acompañado de una ráfaga de aire frío. Los jabalíes con colmillos de hielo se mantenían confinados allí. Una capa blanca de hielo se aferraba perpetuamente a su presa, y los músculos de su lomo sobresalían como rocas. De vez en cuando, emitían un gruñido bajo que hacía temblar sutilmente el aire a su alrededor. Comparados con los cerdos domésticos comunes, los cerdos colmillo de hielo se parecen más a bestias salvajes, le recordó André en voz baja. Sin embargo, su carne es firme y rica en esencia de energía fría, lo que los convierte en la opción ideal para que los caballeros recuperen su espíritu de lucha. En la actualidad, hay 370 de estos cerdos, mantenidos en su mayoría en las suaves laderas de las colinas. Cuidados por cuidadores de animales especializados y que ocasionalmente requieren el uso de un spray de hojas de parra gemelas para calmar su naturaleza inquieta. Finalmente, Lois divisó un pequeño y apartado pasto. Las vallas eran más altas y la seguridad, más estricta. Allí, varios cuidadores dedicados cuidaban a los zorros del abismo de cola plateada en un recinto. Bajo la luz de la luna, el pelaje de estos zorros profundos brillaba suavemente, elegante como espíritus en una noche nevada. Se utilizaban principalmente como fuente de pieles de alta calidad para la nobleza. Aunque carecían de utilidad práctica, eran caras, y Luis pretendía venderlas como artículos de lujo. Desafortunadamente, su número era bajo, con solo 93 actualmente en todo el territorio de Whitway. Mientras André presentaba a cada uno de ellos, la mirada de Lois recorrió toda el área de creación de criaturas mágicas, evaluándola en silencio. El sistema de cría de ganado en el territorio de la ola de trigo se estaba mejorando silenciosamente. El ganado vacuno, ovino y avícola común aseguraba el abastecimiento de alimentos de la población. Criaturas mágicas especiales servían a la orden de caballeros y a las tropas de élite, proporcionando recursos de alta energía. Las bestias de guerra de alto nivel funcionaban como una carta de triunfo militar, determinando el curso de las batallas. Algunas de estas criaturas mágicas fueron compradas a precios exorbitantes en el sur, pero la mayoría fueron localizadas con precisión por Lois a través del sistema de inteligencia. Y luego se envió personal especializado para capturarlas y domesticarlas en expediciones distantes. Con la expansión de su escala, el territorio de la ola de trigo formó gradualmente una cadena completa, desde la crianza hasta el control de la crianza, y desde el procesamiento hasta las industrias derivadas. Además, incluso las peceras estaban siendo utilizadas para la cría experimental de peces mágicos. Por ejemplo, el bagre primaveral de melena roja, que puede nutrir la energía vital y aumentar el espíritu de lucha. Y la balanza de la luna de 3 ojos, que mejoraba la aptitud de los meridianos, era venerada por la orden de caballeros como un tónico superior. Lois dejó escapar un suave suspiro, observando el paisaje industrial que poco a poco iba mejorando ante él, y asintió mentalmente. Si todo va según lo planeado, el territorio de la ola de trigo no solo será el granero del territorio del norte, sino también una pieza crucial en el tablero de ajedrez para que el territorio de la marea roja influya en el patrón del norte del imperio en el futuro. Lois terminó de observar el último recinto de la bestia mágica, se detuvo y su mirada se detuvo en André por un momento más. Se podía ver un moretón oscuro debajo de los ojos de la manada, claramente una marca dejada por su continuo trabajo duro y dedicación al área de cría de ganado en los últimos días. Sin embargo, sus palabras fueron claras y todos los datos que presentó estaban bien organizados, prácticamente sin discrepancias. Lois suspiró interiormente, confirmando que el talento recomendado por el sistema de inteligencia no estaba equivocado. André, dijo de repente con admiración. Haber llevado la industria ganadera del territorio de la ola de trigo a esta escala en tan solo un año requiere no solo visión y talento, sino también diligencia. Has hecho un trabajo excelente. André temblaba violentamente, casi sin poder creer que tal alabanza saliera de la boca del señor. Hizo una rápida reverencia, con la voz ligeramente temblorosa. Es un honor para mí servirle, Lord Lois. Luis sonrió, tomó una pesada bolsa de monedas de oro del caballero que estaba a su lado y se le entregó. Esta es mi recompensa personal. Tómatelos. Cuando André recibió el oro, su mano tembló levemente. Lo que brillaba en sus ojos no era una alegría codiciosa, sino una excitación casi fanática. Gracias, Lord Lois. Miró hacia arriba con los ojos brillantes. Lo que realmente le conmovió no fue la bolsa de monedas de oro, sino el reconocimiento personal de aquel joven Lord Lois. Para André, esto era más valioso que cualquier riqueza. Capítulo 301. Mary llega a Ciudad Marea Roja. El frío de la mañana aún no se había disipado cuando la caravana llegó lentamente a la cima de la última colina. En ese momento, su visión se abrió de repente. El paisaje que tenía frente a ella hizo que Mary contuviera la respiración. Una ciudad yacía silenciosa en medio de la niebla de la mañana y los campos cubiertos de nieve. Las murallas de la ciudad, inacabadas y de color blanco grisáceo, se extendían como una bestia gigante, con una fina capa de hielo cubriendo las piedras sin pulir, reflejando una luz fría. Una a una, las vigas de hierro frío se clavaban en las duras y afiladas capas de piedra, como una armadura de acero que cubría la ciudad. Varias torres de flechas ya se alzaban, atravesando la niebla, y las brasas restantes en los braseros de hierro de sus cimas aún emitían tenues columnas de humo. Aún más fascinantes eran las banderas escarlatas que ondeaban al viento, formando un sorprendente contraste con el vasto paisaje nevado. Como un faro en la nieve, señalaban el camino y ofrecían esperanza. Los niños fueron los primeros en no poder quedarse quietos, asomando la mitad del cuerpo para mirar, exclamando, es tan grande. Tan alto.
Mamá, mira. Es incluso más ordenado que la ciudad de la alabarda de hielo, al menos eso parece. Una mujer que los acompañaba abrazó a su hijo pequeño con voz temblorosa. No te dejes engañar por las apariencias. Quién sabe cómo será dentro de las puertas de la ciudad. Un hombre mayor entrecerró los ojos con cautela, pero el brillo en sus ojos delató su sorpresa. Mary escuchó los sonidos a su alrededor y observó la ciudad envuelta en la niebla matutina, sintiendo un ligero calor en el pecho. Las murallas y puertas de esta ciudad eran comparables a las de la antigua ciudad de la alabarda de hielo, quizás incluso más modernas y robustas. Aún así, todavía no podía relajarse por completo. Había expectativa y preocupación al mismo tiempo. Después de todo, por magnífica que fuera la ciudad desde fuera, eso no significaba que la vida en su interior fuera buena. Si fuera la mitad de buena que la ciudad de la alabarda de hielo, bastaría. A medida que la caravana descendía lentamente la pendiente, los detalles de la puerta de la ciudad se hicieron más claros. La alta y pesada puerta de madera de la ciudad estaba sembrada de innumerables clavos de hierro frío, que brillaban con una luz fría cuando el sol de la mañana brillaba sobre ellos. Los ladrillos de piedra de color gris azulado a ambos lados de la puerta de la ciudad formaban rampas de suave pendiente, convenientes tanto para la entrada y salida de carros de transporte como para el posicionamiento de los soldados. Los caballeros que montaban guardia en las cercanías estaban en formaciones impecables, sus armaduras eran uniformes, inmaculadas, y sus corazas mostraban el emblema del sol de la marea roja. Muévete a la izquierda, prepárate para la inspección de entrada. El jinete líder sostenía las riendas, con expresión tranquila, pero instintivamente bajó la voz, como si no quisiera perturbar el orden del lugar. El aire llevaba una humedad fría y una sensación de presión indescriptible que hacía que uno contuviera instintivamente la respiración. Mary se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando por la ventanilla del carruaje, y vio que la caravana estaba siendo dirigida hacia un carril especial a la izquierda. Al otro lado, más a la derecha, la escena era completamente diferente. Una densa multitud de refugiados harapientos se apiñaban unos contra otros. Estaban acurrucados juntos, protegidos del viento, con el rostro abatido y los ojos llenos de anhelo. Algunos refugiados aún llevaban sacos de tela basta que contenían las últimas pertenencias rescatadas de las ruinas. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de caos de Mary, no hubo gritos ni empujones y el orden se mantuvo meticulosamente. Bajo varios refugios improvisados de madera, varios empleados registraban, uno por uno, el nombre, el origen y el estado civil de cada persona. Ahora, ¿cuántas personas viven en su casa? Quien tenga hijos, por favor, pase primero. La voz del funcionario era tranquila, pero con un toque de autoridad. Al otro lado, los soldados distribuían gachas calientes y pan. Una tras otra fueron traídas ollas de barro humeantes, entregadas primero a las mujeres y a los niños, quienes sostenían sus cuencos con cuidado, como si estuvieran albergando una esperanza perdida hacía mucho tiempo. ¿Viste eso? Les están dando pan y gachas, y en abundancia. ¿Quién hace esto en el norte? ¿Cuánto cuesta en grano?, susurró alguien en la caravana, asombrado. Los refugiados registrados fueron luego conducidos por los soldados a una zona de reasentamiento temporal dentro de las puertas de la ciudad. Allí se habían construido hileras de casas de madera perfectamente alineadas que, aunque eran sencillas, al menos ofrecían protección contra el viento y la lluvia. Los rostros de los refugiados se sonrojaron por el calor de las gachas calientes y sus hombros encorvados finalmente se relajaron. Una emoción indescriptible brotó en su corazón, como si algo duro se estuviera derritiendo lentamente. María sostenía a Irene, que dormía, mientras su mirada iba de la multitud de refugiados a los refugios improvisados de madera al otro lado de la puerta de la ciudad. Aquellas personas vestían ropas andrajosas, estaban delgadas y pálidas, claramente víctimas de un desastre del que habían huido del norte del país. Sin embargo, el caos esperado no se produjo, no hubo robos, ni llantos, ni peleas internas. En cambio, había una sensación de orden casi increíble. Mary miró fijamente todo, mientras un recuerdo de las escenas de hambruna que ocasionalmente presenciaba en las afueras de Ciudad Alabarda de Hielo pasaba por su mente. Allí, los refugiados se peleaban entre ellos por la mitad de una galleta dura y mohosa, y los cuerpos de los muertos casi nunca eran recogidos. Sin embargo, allí mismo, estas personas igualmente desplazadas estaban sentadas en silencio, bebiendo gachas, y los niños reían cuando recibían pan. Las madres, con los ojos rojos de frío, mostraron una expresión de alivio largamente perdida cuando recibieron mantas de algodón de los soldados. Un shock indescriptible golpeó el corazón de María. El caballero que los acompañaba notó sus expresiones y sonrió, explicando: esta es la política de recepción de refugiados del territorio de la Marea Roja, establecida por Lord Lewis. Primero, registramos las identidades y luego distribuimos comida y refugio para prevenir el caos y las enfermedades. ¿Es gratis? Alguien no pudo resistirse a preguntar. Sí, completamente gratis. La voz del joven empleado transmitía un orgullo innegable. Mientras estas personas estén dispuestas a quedarse, todas formarán parte de la Marea Roja en el futuro. Esta es una regla establecida por Lord Lewis. El sistema de recepción en el territorio de la Marea Roja no tenía precedentes en el norte, e incluso en el mundo entero. Incluso los más vulnerables entre los refugiados, los ancianos, los débiles y los enfermos, podían recibir aquí un plato de avena caliente, un trozo de pan y refugio temporal. Más importante aún, podrían redescubrir el orden en una tierra caótica. Está claro que no se trataba de simples actos de caridad. En el plan de Lord Lewis, todos los refugiados serían registrados meticulosamente, incluidos sus nombres, residencia original, parientes y condición física. Todo fue grabado uno por uno y gestionado por categorías. Las mujeres y los niños tendrían prioridad para recibir casas de madera protegidas del viento y la nieve, así como alimentos distribuidos uniformemente. Mientras que los jóvenes y fuertes serían asignados directamente a los equipos de construcción. Construían muros, pavimentaban caminos y erguían casas abovedadas. Si alguien poseía una habilidad, como herrería, carpintería, botica o curtiduría, tenía prioridad para trabajar en talleres o en el sistema de abastecimiento militar. Intercambiando sus habilidades por comida y alojamiento, logrando así la autosuficiencia. Este sistema de empleo de por vida no solo evitaba riesgos de seguridad, sino que también permitía que el territorio de la Marea Roja absorbiera rápidamente una gran cantidad de mano de obra muy necesaria. Así, en las ruinas del norte después del desastre, el territorio de la Marea Roja creó orden de una manera diferente. Y para aquellos refugiados que habían huido hasta aquí, esta orden fue casi una gracia increíble. La guerra y el hambre llevan la naturaleza humana a sus límites. Por un trozo de galleta mohosa y dura, los hermanos sacaban espadas, las madres dejaban el último trozo de comida para sus hijos y morían de hambre, aunque sin madre, los hijos tampoco duraban mucho. Ya habían visto muchas cosas de este tipo en su ruta de escape, habían presenciado los rechazos más fríos y se habían enfrentado a las expulsiones más crueles.
Por eso, de vez en cuando oían un rumor en su ruta de escape. Hay una ciudad en el sureste que está acogiendo gente. En aquella época, casi nadie se atrevía a creer que fuera cierto que en el norte pudiera existir semejante paraíso. Se aferraban aún a una débil, casi extinguida esperanza, siguiendo el vago rumor, caminando paso a paso. Buscando solo un plato de gachas calientes, un trozo de pan, una forma de vida. Fue solo cuando finalmente llegaron a la puerta de la ciudad del territorio de la Marea Roja, cuando vieron las gachas humeantes en las ollas de barro traídas por los soldados. Cuando los oficiales bajo los refugios de madera miraron hacia arriba y preguntaron suavemente sus nombres, y los niños estaban envueltos en mantas de algodón limpias. Solo entonces se dieron cuenta, por primera vez, de que después de todo esa tierra no los había abandonado. Algunas personas mayores comenzaron a llorar en el lugar, inclinándose repetidamente sobre la nieve, con sus voces roncas. Los padres jóvenes, con los ojos enrojecidos, se cubrían el rostro con fuerza, sin atreverse a dejar caer las lágrimas. Y muchos otros niños, con ollas de barro calientes en sus manos, sus caritas enrojecidas por el frío, pero sus bocas temblando de sonrisas. Bebieron las gachas calientes, riendo suavemente, como si hubieran renacido después de una catástrofe o hubieran despertado de un sueño. Para ellos, el territorio de la Marea Roja era más que una ciudad. En este desierto donde incluso el viento y la nieve traían desesperación. Era más bien como una llama ardiente e intensa. Atravesando la oscuridad en una profunda noche de invierno, iluminando un camino para que pudieran sobrevivir. Mary y su grupo eran familias de los caballeros del colmillo roto, por lo que no necesitaban registrarse individualmente como refugiados. En comparación con la escena fuera de los albergues de refugiados, la recepción aquí era casi como estar en otro mundo. Un equipo de caballeros de la Marea Roja se estaba formando, el sonido claro de los cascos y el leve susurro de una armadura de hierro que se acercaba. Más adelante, un anciano vestido de oscuro avanzaba lentamente. Estaba elegantemente vestido, su cabello blanco plateado meticulosamente peinado, y aunque había rastros de la edad en su frente, no podían ocultar su compostura y dignidad. No era otro que Bradley. Una vez que fue el mayordomo de la familia Calvin, rara vez notado, ahora era el segundo al mando de facto de los asuntos internos del territorio de la Marea Roja. Aunque él todavía insistía en llamarse mayordomo de Lord Louis. Bradley hizo una ligera reverencia, con una voz suave pero clara que llegó a todos. Han venido desde lejos y los felicito por sus esfuerzos. Lord Louis me ha encomendado recibirlos personalmente. No se preocupen, todos los preparativos están listos. En ese momento, gran parte de la ansiedad y la tensión en los corazones de muchas personas se aliviaron, de alguna manera, gracias a las palabras tranquilizadoras del anciano. Estos son los responsables de su llegada. Ellos los acompañarán a todos a la ciudad y organizarán su alojamiento. Bradley sonrió levemente, señalando hacia atrás. Varios jóvenes representantes de Marea Roja se presentaron rápidamente y saludaron a la caravana. De ahora en adelante, me encargaré de guiar a las familias. Los acompañaré durante todo el viaje y les presentaré la ciudad de Marea Roja. La caravana pasó lentamente a través de la pesada puerta de la ciudad y entró en la carretera principal del territorio de la Marea Roja. Una ráfaga de aire, mezclada con escarcha fresca y el olor húmedo de la cal, los saludó. El joven recepcionista caminaba adelante, levantando la mano para indicar a la caravana que lo siguiera lentamente. Su voz revelaba un orgullo inconfundible. Esta es la calle principal de Marea Roja, pavimentada con gruesos ladrillos de piedra. En invierno, el agua caliente circula por canales de calefacción preinstalados para derretir la nieve y evitar resbalones, previniendo así la congelación y el derrumbe. Fue diseñada personalmente por Lord Louis. María miró fijamente el camino recto y ancho, casi olvidándose de parpadear. A ambos lados del camino, pinos y cipreses se alineaban en filas ordenadas, sus ramas aún adornadas con una fina capa de escarcha sin derretir, blancas y verdes entrelazadas, como guardianes naturales. El viento soplaba y el aroma de los pinos se mezclaba con el aire fresco, trayendo una tranquilidad indescriptible. Estos pinos y cipreses no solo ofrecen protección contra el viento y la nieve, continuó el joven empleado, sino que también sirven como franjas verdes, complementando el sistema de drenaje. En invierno, la nieve y el agua de lluvia acumuladas fluyen hacia los depósitos de agua de deshielo a través de canales a ambos lados, evitando que las calles se inunden. Instintivamente, Mary miró y vio que las zanjas de drenaje a lo largo del camino tenían el mismo ancho y estaban tan limpias que parecían recién lavadas. La nieve derretida goteaba por una delgada tubería, desapareciendo finalmente en la galería subterránea bajo la ciudad. ¿Esto está en el norte? ¿Cómo es posible? Apenas podía creer que la escena que tenía ante ella fuera real. No había muchos peatones en la calle, pero se comportaban de manera ordenada. Los comerciantes gritaron suavemente y un grupo de niños corrió y jugó bajo el alero, solo para ser interrumpidos rápidamente por el maestro que estaba cerca. Regresen a la fila. Los niños hicieron pucheros mientras se alineaban y luego fueron conducidos hacia la escuela. Esta es una de las escuelas de la ciudad, explicó el joven empleado, siguiendo su mirada. Los niños empiezan a los 6 años. Los estudiantes excelentes pueden convertirse en diáconos, contadores u otros funcionarios en el futuro. María bajó la cabeza, mirando a Irene en sus brazos, una ola de emoción en su corazón. Originalmente, había planeado que la vida de Irene fuera la de la esposa de un caballero, igual que la suya. Pensó que ese era el mejor futuro que una chica podía tener en el norte. Pero en Crimson Tide, el futuro de su hija podría ser completamente diferente al de ella. Más opciones siempre eran bienvenidas. El carruaje avanzaba lentamente por la carretera principal y el sonido claro de los cascos llegaba desde delante. En poco tiempo, un pequeño equipo de caballeros del territorio de la Marea Roja surgió de una calle lateral. Estaban completamente vestidos con armaduras plateadas ligeras, llevaban capas rojas, sus lanzas brillaban y las crines de sus caballos estaban meticulosamente recortadas. Esta escena sorprendió un poco a María. Ella era la esposa de un líder de escuadrón de los caballeros del colmillo roto y frecuentemente veía a los caballeros, por lo que no debería haberse sorprendido. Pero lo que la cautivó no fue el poder de los caballeros, sino las reacciones de la gente al borde del camino. Una anciana en la calle tiró suavemente de la mano de su nieto, recordándole en voz baja: «Quítate del camino, vienen los caballeros de la Marea Roja». Su tono era suave, transmitiendo incluso un toque de respeto. El niño obedientemente se hizo a un lado, sus ojos brillaban mientras observaba a los caballeros, susurrando: «Cuando crezca, yo también quiero ser un caballero». Los vendedores vieron a los caballeros y los saludaron con sonrisas, y los caballeros devolvieron el gesto levantando las manos.
Un refugiado harapiento salió de un refugio improvisado, llevando una olla de barro, y rápidamente se retiró al ver al equipo de patrulla. Pero uno de los jóvenes caballeros se inclinó ligeramente, extendió la mano para sostenerlo y le dijo suavemente, lentamente, no te caigas. El joven empleado notó la mirada de María, sonrió y explicó amablemente. Este es el decreto de Lord Lewis. Los caballeros de la Marea Roja no deben reprimir a la población, sino proteger sus hogares y su seguridad. Si la gente común siente miedo al ver a los caballeros, es culpa suya y de los caballeros. El corazón de María tembló ligeramente. En la ciudad de la Alabarda de Hielo, los caballeros representaban el poder y la violencia, fríos ejecutores del orden. Pero aquí, los caballeros eran más bien guardianes, como un escudo sobre los corazones de la gente. De repente, un extraño sentimiento surgió en su corazón. Se dio cuenta de que podría haber otro tipo de relación entre los caballeros y la gente común. También entendió por qué el aire en el territorio de la Marea Roja transmitía una sensación de seguridad que nunca antes había sentido. Fin del video.